Ya, Jesús, muchas gracias. Bien, muchachos, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya la clase. Buenas tardes, profesor. Como siempre, muchachos, espero pues que todos se encuentren bien de salud, por su casa todo esté tranquilito, porque así podemos hacer pues las cosas mejor, ¿no? De buena manera. Bien, el tema que vamos a desarrollar en esta clase es el tema número 12, que se titula Formulación y nomenclatura inorgánica, ¿no? Su primera parte, ¿no? Porque esto se ha dividido pues en dos semanas que vamos a desarrollar. En esta clase vamos a ver dos cosas fundamentales respecto a las sustancias o compuestos inorgánicos, lo que es la formulación y lo que es la nomenclatura. Formulación quiere decir, jóvenes, que vamos a indicar algunos pasos, procedimientos, reglas para dar las fórmulas correctas de los compuestos inorgánicos. Y nomenclatura es la parte donde vamos a seguir también procedimientos, reglas para dar el nombre correcto a un compuesto pues, químico. Muchas veces nosotros a los compuestos químicos los llamamos por sus nombres comunes, ¿no? Pero hay que saber que cada uno de ellos tiene un nombre pues químico bien definido, ¿no? Por ejemplo, al H2O le llamamos pues agua, ¿no? Ese es un nombre común, ¿no? Pero su nombre químico es otro, ¿no? H2O es su fórmula, su nombre químico es oxano, así se llama, ¿no? O hidruro pues de oxígeno. Ese es su nombre químico, pero todos lo llamamos pues agua, ¿no? Lo mismo para el cloruro de sodio, usualmente le decimos pues sal, ¿no? Y en realidad pues cuando hablamos de sales estamos hablando de muchas sustancias con comportamiento similar al cloruro de sodio, ¿no? Y otras cosas pues más. En esta clase vamos a ver pues la forma de corregir eso, de que aparte, ¿no? De conocer los nombres comunes de las sustancias, también conozcamos pues sus nombres oficiales, ¿no? Con la cual se reconocen a nivel mundial. Bien, formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. En primer lugar, jóvenes, hay que hablar de los compuestos inorgánicos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos compuestos inorgánicos, ¿no? Porque también hay compuestos que son orgánicos, ¿no? Se denominan compuestos inorgánicos aquellos compuestos que no tienen relación con la materia viva. La mayoría de ellos, jóvenes, son de origen pues mineral, ¿no? O sea, forman parte de los minerales y se encuentran como óxidos, ácidos, sales, etcétera. Esos son los compuestos inorgánicos. Inorgánicos porque no están relacionados con los organismos vivos, ¿no? O sea, pueden existir independientemente de que si hay vida o no hay vida en ese lugar, ¿no? Mientras que los compuestos orgánicos, vamos a ver más adelante en la química orgánica, ellos sí necesitan la presencia muchas veces, ¿no? De un organismo vivo para poder obtenerse. Por ejemplo, si hablamos, ¿no? de los azúcares. No es como el cloruro de sodio, por ejemplo, que yo puedo ir a una mina, hago escarbo en la tierra y encuentro pues esa sal, ¿no? En cambio el azúcar no, o sea, yo no puedo ir pues a un cerro, voy a hacer un hueco y voy a encontrar azúcar, ¿no? No, el azúcar se obtiene, jóvenes, a partir pues de organismos vivos como la caña de azúcar, ¿no? Estos vegetales, ¿no? Y así. Entonces, los inorgánicos son aquellos pues que existen o su existencia no está condicionada, ¿no? A la presencia de los seres vivos. El agua, por ejemplo, es inorgánico, ¿no? Haya vida o no haya vida, pues el agua está presente. Lo mismo pues que el dióxido de carbono, ¿no? Que nosotros lo eliminamos, jóvenes, en la respiración como seres vivos, pero también existe de otras formas, ¿no? O sea, no está condicionada la presencia de los seres vivos. Ese tipo de compuestos, óxidos, ácidos, sales, vamos a ver los jóvenes en esta clase. En esta primera parte vamos a ver a los óxidos principalmente. Bien. Primero, formulación. ¿Qué cosa es formular, no? Aquí vamos a indicar que la formulación es el procedimiento para establecer de forma correcta la fórmula de un compuesto químico. Esto a partir del conocimiento del nombre del compuesto. O sea, me van a dar el nombre del compuesto y yo voy a establecer la fórmula, ¿no? O también me pueden decir de qué elementos están formados y yo puedo establecer la fórmula. O sea, no necesariamente me van a dar el nombre, en algunos casos, solamente de qué elementos está constituido y yo puedo establecer la fórmula. Los procedimientos de formulación
son independientes, jóvenes, de las reacciones químicas mediante el cual se obtienen los compuestos. ¿Ah? Por ejemplo, si yo quiero saber la fórmula de un óxido de oro, por ejemplo, ¿no? Yo pues debo hacer reaccionar al oro, que es un metal, con el oxígeno para obtener el óxido. Pero eso por medio de una reacción química. Pero hay formas directas, jóvenes, de conocer la fórmula del compuesto sin la necesidad del uso de una reacción química, ¿no? Y esa forma directa se llama formulación. Formulación. Y lo que vamos a ver a continuación, ¿no? El esquema de formulación es así. Estos jóvenes que está acá es una representación de cómo se va a seguir para dar la fórmula de un compuesto. No es una ecuación química, no es una reacción química. Aquí no hay reactantes, productos, nada de eso. Eso se va a ver en otro capítulo, ¿no? Solamente debo saber, pues, a quién voy a unir para formar el compuesto. Voy a unir una especie A, una especie B. Debo conocer, jóvenes, sus cargas. Uno debe ser positivo y otro negativo. Y debo conocer estos números de cargas para saber en qué proporción se van a combinar. Voy a unir A y B y voy a intercambiar estos valores de las cargas para generar la fórmula. Por ejemplo, si yo voy a unir el hierro con el oxígeno, debo conocer la carga que va a tener el hierro, la carga que va a tener el oxígeno, para que aparezca acá la fórmula del compuesto. La fórmula del compuesto se escribe simplemente los símbolos de los elementos y se hace el intercambio de estas cantidades numéricas. O sea que A sub I, B sub X viene a ser la fórmula del compuesto. Esto se llama esquema de formulación. Donde A y B son las especies que van a dar origen al compuesto. Pueden ser, jóvenes, elementos atómicos, o sea, están formados por un solo átomo. Puede ser, por ejemplo, esto de acá, hierro y cloro, ¿no? O pueden ser poliatómicos, o sea, pueden estar formados por más de un átomo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, esto acá, un ion que se llama sulfato, y lo puedo unir al hierro para formar el sulfato de hierro, ¿no? O puede ser esto, de repente acá, un ion amonio y este ion hidróxido para formar el hidróxido de amonio, y así. O sea, no necesariamente son átomos estos de acá, pueden ser también grupos de átomos. Los valores de X e Y, que son estos números en rojo, se llaman valencias, jóvenes, de las especies A y B. Son sus valencias. Esa valencia me indica la proporción en la cual se van a combinar, la cual van a aparecer en la fórmula, ¿no? Tantos átomos de A como átomos de B en función a sus valencias. Mientras que los números con signo, más X y menos Y, se conocen como los números de oxidación o estados de oxidación de las especies A y B, ¿no? Esas ya son sus cargas. Yo necesito, jóvenes, conocer las cargas porque siempre que voy a unir algo, uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. No puedo unir dos positivos o dos negativos porque ustedes saben que cuerpos con cargas iguales se repelen, ¿verdad? Pero aparte de conocer las cargas, debo conocer estos números para saber en qué proporción se van a combinar. Significa que en los problemas, aparte, ¿no?, de conocer quiénes se van a unir, yo debo conocer las valencias y los números de oxidación. Una vez que ya tengo esos datos, simplemente formulo. Y la mayoría, jóvenes, de esos datos le va a venir como información a los ejercicios, XY más X más menos Y, o ustedes pueden consultar las tablas periódicas donde están, pues, las medidas de las valencias y los números de oxidación. La idea es entonces obtener esto de acá, la fórmula del compuesto. Bien, A sub X sub I y B sub X es la fórmula del compuesto. ¿Ah? Y normalmente, jóvenes, hay un orden para escribir. ¿Ah? Como ven en la fórmula, primero va A, o sea, la especie positiva, luego va B en la especie negativa. Normalmente se escribe así. Primero el positivo, luego el negativo. Pueden hacerlo al revés inclusive, porque a veces eso depende también del idioma, cómo se nombre al compuesto. Pero lo convencional es colocar primero al positivo y luego al negativo, ¿no? O sea, pueden esto escribirlo al revés inclusive, ¿no? Pero la fórmula tiene, pues, un orden convencional, ¿no? Bien. Por convención, entonces, la escritura de la fórmula química inicia con la especie positiva. O sea, siempre voy a colocar la positiva y termina con la especie negativa, aunque no siempre se respete ese orden, ¿no? Aunque también, jóvenes, se nombra al revés, ¿no? O sea, escribo el positivo, luego el negativo, pero se nombra al revés. Primero la especie negativa y luego la especie positiva. Y eso, jóvenes, es ya
un error, se puede decir, entre comillas, del procedimiento, pues, de nomenclatura debido al idioma, ¿no? Porque esto fue ideado por los norteamericanos. Y ya saben que en el lenguaje inglés se escribe de una forma y se lee, pues, de otra forma, ¿no? Es normalmente al revés, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Hay que considerar ese orden. Voy a escribir primero el positivo y luego el negativo en la fórmula, pero voy a nombrarlo, pues, al revés. Los valores de X e Y que se indican como subíndice en la fórmula a menudo se pueden simplificar, jóvenes, ¿ah? Si tienen factor en común. Veamos algunos ejemplos, miren, ¿ah? Voy a unir el sodio y el cloro. De tabla periódica voy a encontrar que estos son sus valores, ¿no? El sodio tiene un solo valor que es positivo más 1 y el cloro tiene muchos valores, pero si voy a unirlo al sodio, debo escoger el valor negativo porque no pueden unirse los dos positivos o los dos negativos. Entonces, tengo ya esta información y escribo así, primero el sodio y luego el cloro, o sea, primero el positivo, luego el negativo e intercambio los valores, ¿no? 1, 1. Y como cuando los subíndices son la unidad, se deja así nada más. Miren, acá está escrito sodio, cloro, pero ¿cómo se pronuncia? Cloruro de sodio, o sea, se pronuncia al revés o se nombra al revés de lo que se escribe, ¿no? Se escribe sodio, cloro, pero se pronuncia o se lee cloruro de sodio, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, porque eso se debe, jóvenes, como digo, al lenguaje, pues, original, ¿no? Que es el idioma, pues, inglés, ¿no? En realidad debería llamarse sodio cloruro, ¿no? Ese debería ser su nombre, ¿no? En nuestro idioma, sodio cloruro, ¿no? O en latín sodium chlorurum, ¿no? Se podría llamar así. Pero como está condicionado al idioma original, normalmente se escribe de una forma, pero se pronuncia de otra forma. Otro caso, miren, ¿ah? Plomo y azufre. Plomo yo busco en la tabla periódica y el plomo tiene dos cargas, más 2 y más 4. Aquí he tomado el 4, más 4. Y el azufre tiene valores positivos y negativos, pero para unirlo con el plomo debo utilizar el negativo, porque siempre uno es positivo y el otro es negativo. Escribo primero el plomo, luego el azufre e intercambio. 2 para el plomo, 4 para el azufre y queda así. Como hay factor común, se puede simplificar y se obtiene esto. Plomo, azufre, pero se pronuncia sulfuro plúmbico, al revés, ¿no? Primero el azufre y luego pues el plomo, ¿no? Y nuevamente esto ya tiene que ver con el idioma, ¿eh? Por si acaso. Pero en esta primera parte vamos a ver solamente las fórmulas, no tanto el nombre, ¿eh? Para el nombre ya se requiere otros pasos. Otros ejemplos, miren, ¿eh? Acá, miren. Hierro con este oxígeno. Siempre, jóvenes, debe ser un positivo con un negativo, ¿eh? No puedo unir dos positivos, dos negativos. Si ya tomo un positivo, el otro debe ser negativo, ¿no? O si ya escojo un negativo, el otro debe ser positivo. Se forma este compuesto llamado óxido, óxido de hierro, ¿no? Escribo el hierro, el oxígeno, intercambio. Otro, calcio y el flúor. Calcio positivo, flúor negativo. Escribo el calcio, el flúor, intercambio, ¿no? El 1, jóvenes, ya no se coloca como subíndice, se sobreentiende. Cuando es mayor, pues, que 1, sí. Este es un compuesto formado por flúor y calcio, es una sal, vamos a ver, este es un óxido. Aquí, miren, ya tenemos un poliatómico, ¿eh? Esta especie B ya no tiene un solo átomo, sino tiene pues dos átomos unidos y en conjunto tienen una carga de -1. Lo voy a unir al aluminio más 3. Igual, escribo el positivo, luego el negativo y intercambio. 3 para el OH y 1 para el aluminio, queda así. Este es un hidróxido. Aquí igual, miren, esta especie tiene varios átomos, pero me interesa su carga, ¿no? El zinc se va a unir con él. Escribo primero el positivo, luego el negativo e intercambio. 2 para el zinc, 2 para el SO4. Como tienen factor común, lo simplifico. Simplifico acá y queda así. Esta es una sal. También se llama sal oxisal. Esta es una sal llamada aloidea. Eso lo vamos a ver posteriormente. Uno más. Aquí tenemos un catión de varios átomos, carga más 1, un anión de varios átomos. Igual basta conocer las cargas para formular. Escribo primero el positivo, luego el negativo, intercambio. 1, 1. Cuando, jóvenes, el paréntesis lleva 1 fuera, se puede eliminar el paréntesis y dejar así. Como aquí, ¿no? Cuando se simplificó quedó 1 y ese paréntesis se elimina. Queda así. Esto también es una sal llamada nitrato de amonio, se llama.
Pero primero lo primero, así se establece la fórmula. No interesa, jóvenes, quiénes vaya a unir. Si yo conozco sus cargas, que uno es positivo y negativo, lo voy a unir y voy a tener la fórmula. Y estos, muchachos, no son reacciones químicas, ¿ah? Son esquemas de formulación, se llama. Porque para obtener el óxido de hierro a partir, jóvenes, de una reacción química, debo pues oxidar al hierro con el oxígeno, ¿no? Pero esto no es oxidación, es simplemente un intercambio de valencias y números de oxidación. Recuerden, a la carga se llama número de oxidación y el número en rojito se llama valencia. Eso es lo primero que debemos conocer antes de formular. Claro que para los ejercicios ya me van a dar eso o yo lo voy a obtener pues de tabla periódica, pero hay que saber la teoría, ¿no? ¿Qué cosa es la valencia? La valencia, jóvenes, se define como la capacidad de combinación que tienen los átomos y se encuentra relacionado con el número de electrones de valencia que tiene un átomo. Esto lo hemos visto en la teoría del enlace, ¿no? Los que forman los enlaces son los electrones del último nivel, electrones de valencia. Ellos definen la valencia, o sea, la cantidad de átomos que se van a unir pues uno con otro, ¿no? Y eso va a estar relacionado, jóvenes, en los compuestos iónicos con la cantidad de electrones perdidos y ganados. Y en los compuestos covalentes con la cantidad de electrones que se están compartiendo entre los átomos, ¿no? En el enlace covalente. Por ejemplo, si ustedes le dan una estructura así, miren, este es enlace iónico. El magnesio transfiere 2 electrones al cloro, ¿no? Y se forman estos iones. Y si le piden cuál es la valencia del magnesio, ustedes van a decir allá, la valencia del magnesio es el número de electrones que él pierde. ¿Cuántos pierde? Pierde 2. Esa es su valencia. ¿Cuál es la valencia del cloro? Es el número de electrones que gana. Aquí, jóvenes, se ganan 2 electrones, pero uno por cada cloro. Hay 2 cloros, ¿ah? Entonces, la valencia del cloro es 1. La valencia del magnesio es 2. ¿Por qué? Porque el magnesio pierde 2 y cada cloro gana 1. Claro que al final se ganan 2 también, pero 1 por cada cloro, ¿no? En la definición, si tenemos un compuesto iónico, la valencia es el número de electrones que un átomo va a perder y otro átomo va a ganar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto ya es una sustancia covalente. Si ustedes le piden cuál es la valencia del hidrógeno, ustedes van a decir el número de electrones de hidrógeno que va a compartir. El hidrógeno va a compartir un electrón con el oxígeno. Su valencia es 1. En cambio, el oxígeno va a compartir 2 electrones con los hidrógenos. Su valencia es 2. Así está la definición, ¿ah? En el enlace iónico es el número de electrones perdidos y ganados, y en el enlace covalente es el número de electrones que comparte con otros átomos. Cada hidrógeno solamente comparte 1, valencia 1. Cada oxígeno, en cambio, comparte 2, valencia 2. En la primera estructura, entonces, se observa que la valencia del magnesio es 2, pues pierde 2 electrones, pues, ¿no? Al formar el enlace iónico. Y la valencia del cloro es 1. ¿Por qué? Porque cada cloro gana un solo electrón, ¿ah? Mientras que en la segunda estructura la valencia del hidrógeno es 1, pues comparte su único electrón externo con el oxígeno, ¿no? Y la valencia del oxígeno es 2, pues comparte 2 de sus 6 electrones externos, porque el oxígeno tiene 6, pero solamente comparte 2 con los hidrógenos, su valencia es 2. Así se define la valencia. En cambio, el número de oxidación es otra cosa, ¿no? El número de oxidación es la carga eléctrica, ¿no? Que hemos visto, más X menos Y, ¿no? Que puede ser real o puede ser aparente, que se le asigna a un átomo cuando forma parte de un compuesto químico. Los átomos no combinados son neutros eléctricamente, por lo tanto, esta propiedad, número de oxidación, solamente aparece cuando un átomo está combinado con otro distinto. Por eso, en teoría, jóvenes, todo compuesto químico va a estar formado por cationes y aniones, ¿no? Eso en teoría, porque en la realidad no pasa eso, ¿no? En la realidad solamente hay cationes y aniones en los compuestos iónicos, en los compuestos covalentes, como el agua, por ejemplo, acá no hay iones, ¿no? Pero vamos a suponer que hay iones y va a haber cargas. Esas cargas se llaman números de oxidación. Es real en los compuestos iónicos porque ahí sí hay iones. Y es aparente en los compuestos covalentes, como el agua, porque no hay iones. Pero igual se le va a dar una carga suponiendo pues que se va a ionizar. El número de oxidación entonces representa una carga eléctrica real en los compuestos iónicos, pues
porque estos están conformados por cationes y aniones, pero representa una carga eléctrica aparente en los compuestos covalentes, porque en los compuestos covalentes no hay cationes y aniones, no todos son átomos neutros, ¿ah? Por si acaso. En las sustancias covalentes, la carga eléctrica se determina, jóvenes, suponiendo, porque esta es una suposición, no hay iones, que al romperse los enlaces, que son los enlaces polares, enlaces entre átomos distintos, los electrones compartidos se quedan con el átomo más electronegativo. Por ejemplo, en el agua, ¿no? Aquí no hay cationes ni aniones. ¿Cómo conocer la carga? ¿Cómo conocer el número de oxidación? Entonces, lo que hacemos, jóvenes, es romper los enlaces, ¿no? Si rompo este enlace, este electrón del hidrógeno, el oxígeno se lo va a quedar, porque es más electronegativo. Si rompo este enlace, este hidrógeno va a perder su electrón. O sea, cada hidrógeno, al perder su electrón, se va a cargar +1, porque formaría un catión. Ese +1 es su número de oxidación. En cambio, el oxígeno, al recibir estos dos electrones, se va a cargar -2. Ese es su número de oxidación. El número de oxidación es un número con signo, ¿eh? Positivo o negativo. El signo positivo lo tiene el átomo menos electronegativos, el que en teoría va a perder los electrones cuando se rompa el enlace. Mientras que el signo negativo lo tiene pues el átomo más negativo, que en teoría cuando se rompa el enlace va a recibir los electrones. Entonces, para medir el número de oxidación, ustedes deben en teoría romper enlaces pues, y ver qué va a pasar con los electrones. Los electrones se van a mover de un átomo a otro, del átomo menos electronegativo al más electronegativo. Entonces, al romperse el enlace HO, que es este enlace, los electrones del hidrógeno pasan al oxígeno. Y como son dos enlaces, la cantidad de electrones que el oxígeno gana es 2, su carga va a ser -2. Mientras que el hidrógeno, al perder su único electrón, adquiere carga +1. Estos valores +1 o -2 son los números de oxidación. No siempre coinciden con la valencia. La valencia simplemente es el número de electrones perdidos, número de electrones ganados o número de electrones compartidos. Es un número nada más. En cambio, las cargas tienen que ver, jóvenes, con la ruptura de los enlaces. Los números de oxidación, jóvenes, de todos los átomos ya están medidos, ya están calculados, ¿no? Tanto para los compuestos iónicos como para los compuestos covalentes, donde es aparente, que pueden formar y se indica en las tablas periódicas. Están medidos, ¿no? Y vamos a indicar nosotros una tabla periódica donde veamos esas cargas, las más conocidas sobre todo, ¿no? Pero antes vamos a hablar de un término que se va a utilizar mucho en esta clase llamado la atomicidad. La atomicidad, jóvenes, es aquel término que nos indica el número de átomos que hay por cada unidad fórmula de un compuesto. O sea, yo voy a formular un compuesto y me van a pedir cuántos átomos tiene. El número de átomos que hay en la fórmula se llama atomicidad. Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos, miren, estos tres compuestos. ¿Cuáles son sus atomicidades? Le van a preguntar. Para el primero es 5, porque hay 5 átomos en la fórmula. Para el segundo sería un hierro. Aquí hay 2, pero está multiplicado por 3, ¿no? 2 por 3, 6, más 1 sería 7 su atomicidad. Aquí sería 2 hierros, acá adentro hay 5 átomos, por 3 sería 15, más estos 2, 17. Esa es su atomicidad. Número de átomos por unidad fórmula. Recuerden de que si en la fórmula hay un paréntesis y ese paréntesis tiene afuera un número, ese número afecta a todo lo que está dentro, ¿eh? Aquí hay un azufre y 4 oxígenos, 5 átomos. Por este 3 me va a dar 15. Más estos 2 me sale 17 su atomicidad. Lo mismo acá, ¿no? Acá hay 2 átomos. Por este 3 sale 6. Con este sería 7 su atomicidad. Y aquí solamente pues es 5, ¿no? Esta atomicidad es muy importante. Los números de oxidación, las cargas, lo vamos a ver en tablas periódicas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de tabla periódica donde están pues los números de oxidación positivos y negativos de los átomos más comunes que se utilizan en la nomenclatura. No están de todos, obviamente, porque son 118 elementos químicos, pero no se forman pues de todos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar pues solamente algunos, y entre ellos pues están estos de acá. Los alcalinos, fíjense en el grupo 1, todos tienen una carga positiva. Los alcalinos tierros +2, su carga, número de oxidación. En el grupo B hay especies que tienen un solo valor, como el escandio, el titanio y el vanadio, otros que tienen 2, otros que tienen 3.
Pero en los metales en general van a ver que todos los valores son positivos. ¿Por qué? Porque los metales pues tienen tendencia a perder electrones, no siempre van a ser positivos, son electropositivos. En cambio, los no metales, pueden ver acá en el lado derecho, tienen tanto valores positivos como valores negativos. Incluso el hidrógeno que está acá, que es no metal, también tiene valor positivo y negativo. Ustedes van a utilizar uno de esos valores dependiendo quién quieran combinar con quién. Por ejemplo, si yo quiero unir al calcio con el cloro, ¿no? Calcio con el cloro. El calcio, el único valor que puede emplear es +2. Entonces, el cloro no puede utilizar ninguno de sus valores positivos porque no se van a unir. No puede ser positivo con positivo. Tiene que ser positivo con negativo. Entonces, si yo voy a unir al calcio con el cloro debe utilizar necesariamente -1. Y intercambio los valores y ya tendría la fórmula. Por el contrario, ¿no? Si yo voy a unir al oxígeno, por ejemplo, con carga -2, y lo voy a unir con el fósforo, si ya tomé que el oxígeno va a usar -2, el fósforo no puede usar -3, porque negativo con negativo no se van a unir. Solamente puede usar estos valores +3 y +5. Puedo generar dos compuestos cuando utilice +3 y cuando utilice +5 por intercambio, ¿no? Porque la formulación es intercambiar esos números, los números de valencia. Las cargas son para garantizar que se van a unir siempre un positivo con un negativo. Es así. El flúor, por ejemplo, tiene un solo valor negativo. Entonces, quien se una con él debe ser positivo. No puede ser, pues, negativo, ¿no? Y así. Ustedes van a escoger quién con quién se van a unir, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo hidrógeno +1, solamente él se puede unir con los negativos que están acá. Pero si escojo hidrógeno -1, ahí sí se puede unir con los metales que son positivos y también con los no metales que son, pues, positivos, ¿no? Entonces, de esa forma se va a formular, jóvenes, a los compuestos, a siempre un positivo con un negativo. Bien, determinación de los números de oxidación. En muchos casos, jóvenes, no vamos a tener acceso a la información de los números de oxidación, salvo que tengamos, pues, la tabla periódica siempre a la mano, ¿no? Por lo tanto, va a haber reglas para cómo medir los números de oxidación, sobre todo para los elementos que tienen más de un valor. Se pueden calcular por los números de oxidación de elementos que son difíciles de recordar o que tienen varios valores y no se sabe cuál de ellos se está utilizando, mediante una serie de reglas bastante sencillas, reglas prácticas, ¿no? Bien, a menudo, jóvenes, los nombres de los compuestos químicos dependen del número de oxidación que posee el elemento principal en la fórmula. Por ejemplo, si el hierro, en esta tabla periódica, miren, hierro tiene 2 cargas, +2 y +3. Si se combina con el oxígeno, que es -2, puede formar dos compuestos cuando emplee +2 y +3. Formaría dos óxidos, se dice. Uno de ellos se llama el óxido ferroso, que es el FeO, ¿no? Y el otro es el óxido férrico. Entonces, ¿cómo saber cuándo va a usar o cuándo se va a llamar ferroso, cuándo se va a llamar férrico? Eso depende de la carga del hierro que esté utilizando. Por eso, si hay un problema, me dan la fórmula de un óxido, por ejemplo, puede ser cualquier otro compuesto, un ácido, una sal, y yo quiero conocer el nombre, debo saber, pues, qué carga está empleando el elemento principal para darle, pues, una terminación característica, ¿no? Para eso, jóvenes, se calcula los números de oxidación mediante estos pasos. Primera regla, ¿no? Todo átomo libre o que no se encuentre enlazado con otro átomo diferente a él, ¿no? Se considera neutro. Por lo tanto, su número de oxidación es 0. O sea, es neutro, pues no tiene carga, ¿no? Por ejemplo, si hay un problema, tienen al hierro solito sin combinarse con nadie, vamos a decir que es neutro, su carga es 0. O si tenemos al oxígeno O2, ¿no? Oxígeno, oxígeno, también su carga es 0. Porque para que aparezca la carga debe estar combinado o enlazado con otro átomo diferente a él. Porque si está enlazado consigo mismo no va a haber carga, jóvenes, es neutro, ¿eh? Por si acaso. Segunda regla, se debe conocer como mínimo, jóvenes, los números de oxidación de los elementos más comunes, como es el caso del oxígeno. El oxígeno es -2.
Ese es su valor más usado. Tiene también -1, pero ya en casos especiales. El -2 va a ser prácticamente en casi todos los compuestos, ¿no? Y el hidrógeno va a ser +1. Hay que conocer eso, como mínimo, ¿ah? Y si es posible, también hay que conocer los números de oxidación de los elementos que tienen un solo valor, una sola carga. Como el grupo 1A, los alcalinos, todos tienen +1. 2A, todos tienen +2. El zinc también tiene un solo valor que es +2. La plata tiene un solo valor que es +1. El flúor tiene un solo valor que es -1. Los demás tienen pues entre 1, 2, 3, 4, hasta 5 números de estado de oxidación. Entonces, para ellos recordarlo pues va a ser difícil. Pero si recordamos algunos, los más conocidos, se puede saber cuál pues es el valor que está empleando el desconocido, ¿no? Bien, si un elemento ya forma parte de un compuesto neutro o ionizado, se cumple respectivamente esto de acá, que la suma de los números de oxidación de los elementos que están dentro de ese compuesto va a ser igual a 0, siempre y cuando el compuesto esté neutro. Y la suma de los números de oxidación de los elementos dentro del compuesto va a ser igual a la carga del ion si el compuesto está ionizado. ¿Está bien? O sea que aquí hay dos cosas, ¿ah? Si el compuesto puede estar neutro, se cumple esto. O puede estar ionizado, se cumple esto de acá. Y esto es lo que se va a utilizar en esencia pues para los cálculos, ¿no? Esto ya es solamente referencial. Como ejemplos vamos a determinar los números de oxidación X, vamos a llamarle, del elemento fósforo, que forma parte de las siguientes sustancias que vamos a dar a continuación. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, tengo el P4, fósforo tetraatómico. ¿Cuál es su número de oxidación? ¿Cuál es su carga? Le van a pedir. Entonces yo voy a asumir que la carga de ese fósforo sea X. Y como hay 4 fósforos, voy a sumar pues X más X más X más X, y eso me debe dar 0. O sea, 4X igual a 0, X vale 0. Significa que el fósforo aquí no tiene carga. Y eso es obvio, jóvenes, porque la primera regla lo dice, ¿no? Acá. Todo átomo libre o que no se encuentre enlazado con otro diferente a él se considera neutro. O sea, siempre la carga va a ser 0. Por eso en los problemas, cuando vean, pues, fósforo 4, O2, ¿no? O3, como el ozono, azufre 8, ya su carga es 0 porque no está combinado con nadie distinto a él. Para que haya carga debe haber un elemento unido con otro distinto. 0. En cambio aquí la cosa ya es diferente, ¿eh? El fósforo está unido al hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a asumir esto. Fósforo, su carga X. Y el hidrógeno, como es conocido, yo recuerdo que es +1. Cuando sume las cargas me debe dar 0. O sea, como hay un fósforo, digo X más 3 hidrógenos. Cada hidrógeno vale +1. Esto vale 0. Entonces aquí sale +3. Esto lo paso a restar. La carga del fósforo en este compuesto sería -3. -3. Otro caso, aquí. Hay 2 fósforos, 5 oxígenos. Voy a asumir que cada fósforo su carga es X y cada oxígeno lo conozco que vale -2. Entonces yo voy a sumar 2 fósforos, 2X, y 5 oxígenos. Cada oxígeno -2 y va a ser así. 2X más 5 veces -2 es igual a 0. Entonces, esto de acá sale -10, pasa al otro lado 10, este 2 pasa a dividir y X saldría +5. Ojo que siempre se coloca con signo porque estamos calculando cargas. Es así. Profesor, ¿qué? ¿Siempre la suma va a ser 0? Sí, cuando la especie sea neutra. Pero va a haber casos, jóvenes, en que me va a dar una especie así, que tiene carga. Esto ya es especie ionizada. Aquí la especie o la suma de cargas ya no va a ser 0, sino va a ser igual a la carga del ion. O sea, él va a tener una carga, él también, cuando sume me va a salir -2, que es la carga residual de la molécula. Aquí yo conozco al hidrógeno que vale +1, fósforo, voy a llamarle X porque no sé, y oxígeno vale -2. Voy a sumar entonces un hidrógeno, un fósforo y 4 oxígenos, y la suma sería así, +1 más X, 4 veces -2, y esto ya no es igual a 0, sino es igual a -2, que es la carga del ion, porque cuando sume todas estas cargas, me va a dar -2. Aquí no hay carga, pues fuera, ¿no? Son neutros, pues son igual a 0, pero aquí no. Opero, acá sale -8,
Con más 1 sale menos 7, ¿no? Menos 7 pasa al otro lado como más 7, menos este 2, queda pues el X más 5. Ese va a ser su carga. Así van a determinar, jóvenes, las cargas para los elementos que no sean conocidos, porque el fósforo en la tabla periódica tiene pues diferentes valores. Entre ellos los más comunes son más 3 y más 5, ¿no? También tiene menos 3, también tiene pues en algunos casos más 1 y más 2, casos especiales. Entonces, como tiene varios, yo no puedo recordarlo a todos, pero sí puedo recordar del hidrógeno y el oxígeno, o puedo recordar de los alcalinos térreos, que es más 1 más 2, o puedo recordar pues del zinc, de la plata, aquellos que tienen un solo valor, ¿no? Sería bueno recordar. Bien, nomenclatura es la segunda parte que vamos a ver en este tema. Nomenclatura. La nomenclatura, jóvenes, se define de esta manera, ¿no? Es el procedimiento para establecer de forma correcta el nombre de un compuesto químico, ¿no? O sea, para llamarlo correctamente. Para ello, yo debo conocer la fórmula del compuesto, o sea, me deben dar la fórmula para ponerle un nombre. Y debo aplicar un conjunto de reglas adoptados por un sistema de nomenclatura, se llama. En la actualidad, jóvenes, hay 3 sistemas de nomenclatura. En teoría, entonces, cada compuesto químico se puede nombrar de 3 maneras. Y esto está pues normado por la IUPAC, ¿no? Que es la máxima organización dentro de la química. Como son 3 nombres, imagínense, ¿no? 100 compuestos son pues 300 nombres. No va a ser sencillo de recordar. Por eso la IUPAC va a estar controlando eso. Y de los 3 nombres va a recomendar el uso de uno de ellos principalmente, ¿no? Aunque muchas veces pues no se acata, ¿no? No se le hace caso a la IUPAC, pero la IUPAC siempre recomienda. Sistemas de nomenclatura, ¿no? Son 3 y son las siguientes, ¿no? Uno se llama el sistema clásico o tradicional. Aquí vamos a hablar del nombre clásico de los compuestos. Es el sistema de nomenclatura más antiguo que se conoce y proviene, jóvenes, del lenguaje empleado normalmente en la minería. Aquí se va a utilizar terminaciones oso-ico para nombrar a los compuestos, ¿no? Y esos términos oso-ico viene pues de un lenguaje más antiguo incluso que el latín, donde indica la riqueza de un mineral, pues, de un elemento en un mineral, ¿no? Oso es cuando hay poco de ese material preciado, ico cuando hay bastante, ¿no? Se utiliza así. Y para nombrar a un compuesto según este sistema, se va a utilizar este esquema, así. Voy a utilizar un nombre asociado a la función al cual pertenece ese compuesto. Esto de acá, jóvenes, va a depender de la fórmula, ¿no? Del compuesto. Función, se dice, jóvenes, que es un conjunto de elementos que tienen algo que se repite en todos ellos llamado grupo funcional. Las funciones más comunes son los óxidos. O sea, si yo veo que el compuesto es un óxido, aquí voy a utilizar la palabra óxido. Si veo que es un hidróxido, aquí voy a utilizar la palabra hidróxido. Si veo que es un ácido, aquí voy a utilizar la palabra ácido. Luego voy a utilizar la raíz del nombre del elemento principal con un sufijo o terminación. Ojo que aquí no va el nombre del elemento principal, ¿ah? Sino va la raíz de su nombre. Y normalmente esto viene, jóvenes, del lenguaje pues en latín, ¿no? Por ejemplo, si fuese un óxido de hierro, aquí no voy a colocar hierro, sino voy a colocar ferrum, porque es su raíz, ¿no? Voy a llamar óxido ferroso, óxido férrico. No voy a llamar pues óxido hierroso, óxido hierrico, ¿no? No va a ser así. Por ejemplo, igual, ¿no? Si aquí fuese el oro, no voy a colocar óxido de oro, óxido oroso, óxido órico, ¿no? Si no se nombra con su raíz. La raíz del oro es aurum, ¿no? Por eso lo llaman óxido áurico, óxido auroso. Del plomo es plumbum, plumboso, plúmbico. Del cobre es cuprum, cuproso, cúprico, ¿no? De la plata, jóvenes, es argentum. Por eso el símbolo AG, ¿no? Muchos dirán, ¿por qué la plata tiene símbolo AG? Porque viene pues del latín argentum, argéntico, ¿no? Y así. Azufre es sulfur, ¿no? Es sulfuroso, sulfúrico, ¿no? No se va a nombrar pues azufroso, azúfrico, ¿no? Porque aquí se utiliza pues la raíz del nombre. Por eso
Este sistema tradicional es el más complicado de emplear, jóvenes, porque hay que conocer pues muchas cosas. Nos salimos. Sí, de todas maneras aquí hay que resaltar esto. Aquí lo había puesto en rojo, no sé por qué se cambió a negro, porque el sufijo es importante. O sea, esos términos que estoy diciendo, oso, ico, es el sufijo o terminación en este sistema de nomenclatura. ¿Y cuándo utilizar oso o ico, no? En esta nomenclatura, aquí se indica un cuadrito pues de referencia, ¿no? Sufijo en orden creciente de los valores del número de oxidación, de la carga que va a emplear este elemento principal. Si este elemento principal tiene un solo valor de carga, cuando se nombre se le va a dar la terminación ico, como el caso del sodio, que tiene un solo valor, se va a llamar sódico, o plata, argéntico, ¿no? Para los que tienen solamente uno. Para los que tienen dos valores, se va a utilizar la terminación oso-ico dependiendo del orden creciente. Oso para el menor, ico para el mayor. Como el caso del hierro, que tiene dos, ¿no? Será ferroso y férrico. Férrico para el mayor, ferroso para el menor. Si tiene tres valores, se utiliza esta terminología hipo-oso, oso-ico. Como el caso pues del azufre, que tiene más 2, más 4, más 6. Utiliza hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Y cuando tiene cuatro valores de un mismo signo, que es lo máximo, se utiliza esta terminología. Hipo-oso, oso-ico y perico. Esta parte, ¿ah? Como el caso del cloro. El cloro tiene pues valores de carga más 3, más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces se puede nombrar así: hipocloroso para el menor, cloroso para el que sigue, clórico para el que sigue, hiperclórico para el que sigue. Eso dependiendo de la cantidad de valores. Si hay un solo valor, solamente ico, ¿no? Ico. ¿Y dónde están esos valores? En la tabla periódica que hemos mencionado, ¿no? Ahí están los valores. Por ejemplo, el fósforo tiene 2, entonces cuando forme compuestos va a ser fosforoso o fosfórico, ¿no? El carbono también tiene 2, ¿no? Va a ser carbonoso, ¿no? O carbónico, ¿no? Y cuando tiene solamente uno es solamente pues la terminación ico, ¿no? Por si acaso. Los que tienen de 3 a 4 valores normalmente son no metales. Los metales tienen a lo más pues en muchos casos, en casi todos, 2 o un valor nada más. Los que tienen un valor como los alcalinos y alcalinos térreos se indica pues con ico, ¿no? Sódico, lítico, potásico, ¿no? Rubídico, ¿no? O magnésico, o cálcico, ¿no? Aunque cuando tienen un solo valor muchas veces ya no se le da pues esa notación ico, porque normalmente oso ico es para diferenciar uno de otro, ¿no? Pero cuando tiene un solo valor pues no hay forma de diferenciarlo, es un único valor. Pero si seguimos las reglas debe pues ser así, ¿no? Entonces así se va a nombrar, ¿ah? Y no solamente para los óxidos, aquí puede ir también el nombre hidróxido, ¿no? Hidróxido ferroso, hidróxido férrico, ¿no? O también puede ir aquí ácido, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿no? Ácido carbonoso, ácido carbónico, ¿no? Y así. Inclusive, pues para las sales vamos a ver que va a tener una relación similar. Este es entonces el esquema de la nomenclatura más antigua que se conoce como el sistema clásico o tradicional. El segundo sistema es más fácil de emplear y el tercero mucho más fácil todavía. Bien, el sufijo o terminación de la nomenclatura clásica, jóvenes, depende del número de oxidación del elemento principal y el orden de este pues, valor en función a todos los valores que posea. Por ejemplo, si un problema, me dicen, ¿no?, que un elemento tiene dos números de oxidación, yo ya sé que va a utilizar oso ico, ¿no? Pero debo saber pues cuánto valen los dos valores para saber quién es más grande, quién es más pequeño, o sea, en qué caso voy a usar oso, en qué caso voy a usar ico, ¿no? Por ejemplo, el caso del fósforo, su número de oxidación son más 3 y más 5, o sea, cuando utilice más 5 va a ser ico, fosfórico. Pero en el caso de hierro es más 2 y más 3, cuando utilice más 3 va a ser ico, ¿no? Entonces, miren, para el fósforo con más 3 es oso, pero para el hierro con más 3 es ico, ¿no? Entonces, no basta conocer el número, sino hay que saber pues todos los números para saber en qué orden está y utilizar pues la terminación de forma correcta.
Por eso este sistema de nomenclatura clásico con el tiempo va a desaparecer, jóvenes, porque es muy complicado utilizar, pues, el nombre se requiere mucho, ¿no? El conocimiento del número de asociación. Y a veces en los exámenes no me dan, pues, el valor, ¿no? Yo voy a tener que recurrir a la tabla periódica o me deben dar, pues, otras informaciones para determinarlo, ¿no? Y ahí eso, pues, toma tiempo, ¿no? Para desarrollar un ejercicio. Bien, el segundo sistema para nombrar se llama sistema stock. En este sistema, la nomenclatura, de nomenclaturas indica la valencia del elemento principal en números romanos. Y se nombra, jóvenes, al compuesto así a secas, ¿no? O sea, tal como está, utilizando el nombre corriente. La diferencia va a ser es que se va a utilizar la valencia en números romanos, ¿no? El esquema va a ser así, se va a indicar la función, el nombre del elemento principal, aquí ya no le raíza, solamente el nombre del elemento principal, indicando su valencia en números romanos. Por ejemplo, si fuese un óxido de oro, se va a llamar pues óxido de oro, entre paréntesis la valencia tanto. Ya no vamos a decir pues áurico, auroso, ¿no? Si es óxido de hierro, ponemos aquí óxido de hierro, entre paréntesis su valencia, ¿no? Ya no vamos a decir ferroso o férrico, ¿no? Nada de eso. Igual, ¿no? Si es un hidróxido, vamos a colocar aquí hidróxido de plomo, entre paréntesis su valencia, ya no plumboso, plúmbico, ¿no? Eso de ozoico solamente en el sistema clásico, en el sistema de Stock es más sencillo, solamente me interesa conocer la valencia y el resto se nombra pues de la manera corriente, ¿no? No voy a utilizar ninguna raíz, nada de frente, ¿no? Oro se nombra como oro, ¿no? Plomo como plomo, ¿no? Sodio como sodio, ¿no? Así. Y el tercer sistema de nomenclatura se llama sistema YUPAC o nomenclatura sistemática, ¿no? Esta es la última establecida y es la que con el tiempo se va a imponer, ¿no? O sea, va a quedar solamente esto de acá. Pero por el momento todavía no se puede utilizar al 100% porque faltan establecer reglas para algunos compuestos. Pero es la que va a regir, ¿no? Porque el nombre es más sencillo, tanto pues en la formulación como en la nomenclatura. Bien, en este sistema de nomenclatura se emplean prefijos de cantidad. Estos prefijos a mono, di, tri, tetra, penta, hexa y así. Prefijos de cantidad, mono es para uno, di dos, tri tres y así. Para indicar, jóvenes, la composición de cada elemento en el compuesto. O sea, cuántos hay de cada uno, ¿no? En el compuesto. Así podemos hablar, por ejemplo, ¿no? De el dióxido de carbono, ¿no? Porque dióxido, eso se refiere al oxígeno, y hay dos oxígenos, pues, y un carbono, ¿no? O me pueden decir, pues, pentóxido de dinitrógeno. Entonces, pentóxido hay 5 oxígenos, y dinitrógeno hay 2 nitrógenos. O sea, yo puedo establecer, pues, la fórmula, ¿no? O me pueden decir tetrahidróxido de plomo. Entonces, como los hidróxidos, vamos a ver, tienen OHs, al decirme tetrahidróxido hay 4 OHs, ¿no? Unidos a un plomo. O sea, yo puedo deducir el nombre a partir de la fórmula, a partir de la composición, pues en el nombre, ¿no? Por eso esto también se conoce como nombre estequiométrico, ¿eh? Porque me indica las cantidades de cada elemento o grupos de elementos que hay, pues, en la fórmula. El nombre compuesto va a tener este esquema. Va a haber un prefijo asociado a la función. Por eso, si la función es óxido, va a ser monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido y así. Si la función es hidróxido, sería monohidróxido, dihidróxido, trihidróxido y así, ¿no? Luego va a ir este conector de unido a un prefijo del nombre al nombre del elemento principal, unido al nombre del elemento principal. De dihierro, ¿no? De trihierro, ¿no? De tetrahierro, así, al nombre principal. Por eso esta forma de nomenclatura es la más sencilla de utilizar, pero lamentablemente no se puede establecer todavía para todos, ¿no? Por ejemplo, esto no funciona todavía para las sales ni para los ácidos, ¿no? Pero ya se están estableciendo procedimientos para lograr pues una nomenclatura bajo este sistema, ¿no? Bien, el prefijo mono, jóvenes, ¿no? Que representa 1, comúnmente se obvia cuando está asociado al nombre del elemento principal. O sea, no voy a decir monohierro, ¿no? No voy a decir monocalcio, no voy a decir mononitrógeno, ¿no? Se obvia acá el mono, pero acá sí se deja. Monóxido, monohidróxido, monohidruro, ¿no? Monocloruro se puede decir, ¿no? Pero acá no. Acá en el nombre del elemento se puede obviar la palabra mono cuando es 1, ¿no? Por eso, el CO2
¿no? Dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué no llamo dióxido de monocarbono? Porque hay un carbono, ¿verdad? Dióxido de monocarbono. No, pues la palabra mono, unido pues al nombre del elemento, como que no encaja bien y se puede obviar, ¿no? Lo mío cuando dicen trióxido de azufre es el SO3, trióxido de azufre. Pero en realidad debería llamarse pues trióxido de monoazufre porque hay un azufre, ¿no? Pero se puede obviar, joven, se puede obviar. Bien. En teoría, entonces, muchachos, cada compuesto se podría nombrar con cualquiera de estos tres nombres, ¿no? Cualquiera de estos tres sistemas. Aunque la UPAC recomienda el empleo de uno de ellos, dependiendo la función a la cual pertenece el compuesto, ¿no? O sea, si es un óxido ácido, si es una sal, ¿no? O sea, la UPAC va a recomendar un uso, ¿no? De uno nada más. Aunque muchas veces pues no se respeta y en los exámenes, inclusive en el examen de admisión, se emplea pues los tres nombres, ¿no? Adicionalmente, se le puede agregar un nombre común o comercial a la sustancia y eso complica más la cosa, ¿no? Porque a los cuatro nombres ya conocidos, con los sistemas de nomenclatura se puede agregar pues un nombre comercial, ¿no? Es como si hablamos pues del hidróxido de magnesio, ¿no? Que es MgOH entre paréntesis 2. En nombre clásico se llama pues hidróxido magnésico, porque el magnesio posee un solo número de oxidación, ICO. En nombre stock sería hidróxido de magnesio entre paréntesis 2, porque la valencia del magnesio y todos los alcalinos térreos es 2. Y en nombre UPAC o sistemático sería pues dihidróxido, porque hay dos OHs de magnesio. Tres nombres. Pero adicionalmente al hidróxido de magnesio se le conoce como leche de magnesio, ¿no? Porque forma parte de este producto farmacéutico, ¿no? Que es la leche de magnesio. Entonces, inclusive se puede agregar un cuarto nombre, ¿no? Y eso, como digo, complica las cosas. Por eso la UPAC recomienda, pues, usar solamente uno, ¿no? Y los nombres comunes jóvenes ya deberíamos, pues, dejar de lado, ¿no? O sea, porque confunde más las cosas, ¿no? Pero en cuestiones, pues, de uso cotidiano, se sigue usando y en la industria también, ¿no? En la minería también, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, una sal que es el carbonato de calcio, eso es un nombre químico, los mineros pues le llaman caliza, ¿no? Calcita, lo llaman mármol, ¿no? O sea, un montón de nombres, ¿no? Adicionales que complican pues las cosas. Por eso la YUPA va a recomendar de todos los nombres utilizar uno en particular, ¿no? Pero como está indicado acá, en teoría se puede usar cualquier pues, sistema de nomenclatura, ¿no? Bien, en todos estos nombres aparece, jóvenes, la palabra función, ¿no? Entonces hay que saber antes de dar el nombre, cuándo utilizar pues ese nombre, esa palabrita de función, ¿no? Vamos a hablar acá de funciones químicas inorgánicas. Una función química inorgánica representa un conjunto de compuestos químicos que tienen propiedades y composición similares. O sea, sus fórmulas van a ser similares, ya que en sus fórmulas se tiene un átomo o grupo de átomos en común para todos ellos, ¿ah? En todas las fórmulas de ellos se va a repetir algo, ¿no? Y eso que se repite se denomina grupo funcional. Y ese grupo funcional es responsable de todas las propiedades de estas sustancias. Por ejemplo, los óxidos, todos los óxidos tienen oxígeno. Entonces, cuando yo vea compuestos que estén formados por dos elementos y está el oxígeno, pues ese es un óxido, ¿no? Y todos los óxidos tienen un comportamiento similar. Los hidróxidos, vamos a ver que todos tienen OH. Entonces, siempre que vea un compuesto donde hay OH, allá este es pues un hidróxido, ¿no? Y van a tener propiedades pues similares. Ese OH que se va a repetir se llama grupo funcional. Los ácidos, por ejemplo, tienen hidrógeno, que normalmente se libera cuando se disuelve en agua. Ese es su grupo funcional. Las funciones inorgánicas más comunes y que poseen un grupo funcional definido, porque algunos no lo tienen todavía, por eso el nombre YUPAC no se ha podido dar para todos, son las siguientes. En este cuadrito se van a indicar. Hidruro metálico abarca, jóvenes, todos los compuestos binarios de dos elementos formados por el hidrógeno y un metal, donde en todo se va a repetir esto. El hidrógeno -1, que es el ion hidruro, este es el grupo funcional. Hidruros no metálicos son todos los compuestos binarios de dos elementos donde está combinado pues el hidrógeno con un no metal y siempre va a haber hidrógeno pero neutro, hidrógeno neutro, que se llama grupo funcional hidruro.
Estos jóvenes es el grupo funcional ion-hidruro, ¿ah? Es distinto. Este es un ion, este es un átomo neutro. Los óxidos, ¿no? Son compuestos binarios, o sea, dos elementos donde siempre va a estar el oxígeno de carga -2, que se llama ion óxido. Este es el grupo funcional. Los peróxidos, también compuestos binarios, solamente hay dos elementos, donde va a estar este ion de acá, que se llama ion peróxido. No es lo mismo, fíjense acá. Acá el oxígeno es -2. Aquí estos dos oxígenos hacen -2. Significa que cada oxígeno es -1. Es el ion peróxido. Los hidróxidos son compuestos ternarios. Ahí sí va a haber tres elementos, donde siempre se va a repetir el OH de carga -1 llamado ion hidroxilo o ion hidróxido. Es su grupo funcional. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios, solamente dos elementos, donde va a haber el hidrógeno que se puede liberar de forma hidrógeno +1. Este es su grupo funcional, se llama el protón. Ion hidrógeno o protón. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, tres elementos, donde también tienen el mismo grupo funcional. Los ácidos tienen el mismo grupo funcional, solamente se diferencian estos dos por la cantidad de elementos. Oxácidos tienen oxígeno, vamos a ver que los hidrácidos no. Es así. Entonces, estos son los principales funciones y sus grupos funcionales. Esto de aquí en rojito, jóvenes, es lo que nosotros vamos a utilizar en los nombres, porque en los tres nombres que hemos dado se empieza con la función. Entonces, si es un hidruro, lo voy a llamar pues hidruro ferroso, hidruro férrico, ¿no? O hidruro de hierro, entre paréntesis 3 en el nombre stock, ¿no? O trihidruro de hierro, ¿no? Si utilizamos el nombre YUPAC. Si es un óxido, voy a utilizar igualito. La palabra óxido es nombre de función, ¿no? Óxido perclórico, ¿no? Puedo decir. O puedo también decir, pues, óxido de cloro, entre paréntesis 7, en nomenclatura stock, o heptóxido de dicloro en la nomenclatura YUPAC, ¿no? Igual voy a utilizar peróxido, hidróxido, ácido. Esto de acá, jóvenes, aparece en los nombres que estamos indicando en esta parte, ¿eh? Miren, todos los nombres llevan acá función, acá también función, ¿no? En el sistema clásico también función. Entonces, ¿qué coloco en estos lugares donde dice función? Voy a colocar, jóvenes, estos nombres que están acá. Voy a colocar hidruro, óxido, peróxido, hidróxido o ácido. Eso es lo que voy a colocar. Bien, los nombres de función entonces se indican en los tres sistemas de nomenclatura como parte del nombre de los compuestos. Por otro lado, esto acá no son las únicas funciones que existen. Hay otras funciones como las sales, los óxidos dobles, ¿no? Y otros más que no tienen un grupo funcional fijo, por eso no se ha incluido pues en esto de acá. Acá sí están los que tienen grupo funcional fijo, que siempre se va a repetir. En las sales, por ejemplo, el grupo funcional es el catión y el anión, pero no es el mismo, ¿no? El catión y el anión pueden ser distintos en sales diferentes, por eso no se incluye acá. Bien, conociendo todo esto ya vamos a empezar, jóvenes, a dar nombres, ¿no? Y fórmulas para los compuestos pues que querramos. Vamos a empezar con la función óxido. Vamos a hablar de los óxidos en primer lugar. Bien, los óxidos son compuestos binarios, como ya hemos mencionado, que resultan de la combinación de un elemento químico E, cualesquiera, con el oxígeno. Y dependiendo de la naturaleza de ese elemento E, vamos a tener dos variedades de óxido, ¿ah? Porque este elemento químico en tabla periódica puede ser metal o puede ser no metal. Vamos a tener dos tipos de óxido, ¿no? El primero de ellos se llama óxido metálico, ¿no? El óxido metálico, jóvenes, o los óxidos metálicos son compuestos iónicos y de carácter básico, donde ese elemento E es un metal que vamos a llamarle M, el cual forma el catión, porque como son compuestos iónicos, el metal forma el catión, mientras que el oxígeno, que es el no metal, forma el anión, y siempre va a estar de la forma, jóvenes, oxígeno -2. Todos los óxidos tienen oxígeno -2, ¿eh? Porque ese es su grupo funcional. Entonces, como ya sé que el metal va a formar el catión y el oxígeno es el anión, la fórmula se hace de forma sencilla de esta manera. Así va a ser la formulación. El metal va a tener una valencia N, el oxígeno siempre va a ser -2 y la fórmula del óxido va a ser así. Coloco el positivo, el negativo, intercambio, 2N. Así va a ser la fórmula. Lo único que debo saber entonces para conocer la fórmula es el valor de N, o sea, la carga. Y eso todo lo encuentro en la tabla periódica. Ahí está. Por ejemplo, si fuese el hierro acá y
conozco que este valor es 2, coloco acá 2, 2, se simplifica pues, y sale FeO, ¿no? FeO, que es el óxido ferroso. Pero si el hierro emplea 3 acá, entonces pongo acá hierro 2, oxígeno 3, ya no se simplifica, es el óxido férrico. Entonces la fórmula del óxido queda así, ¿no? En general, cuando este M es metal, se llama pues óxido metálico, pero en realidad esto puede ser cualquier elemento químico, ¿no? Inclusive puede ser el hidrógeno, ¿no? Porque si ponemos hidrógeno acá, hidrógeno es más 1, y el oxígeno menos 2, aquí sería pues H2O1, ¿no? H2O, que es el agua, ¿no? Que es el agua. Bien, por tratarse de un compuesto iónico, porque los óxidos metálicos son iónicos, la IUPAC recomienda el nombre stock. O sea, dice que a ellos deben nombrarse con el nombre stock. Es más sencillo. Pero igual, jóvenes, se puede nombrar con los 3 sistemas de nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, ¿eh? Oro. Vamos a formar un óxido de oro y vamos a nombrarlo. El oro, jóvenes, tiene valores más 1 y más 3. Quiere decir que en la nomenclatura clásica, esto va a ser el oso y esto va a ser el ico, ¿no? Voy a escoger el más 1 para formular. Yo puedo generar 2 óxidos acá, pero voy a tomar solamente uno, más 1. ¿Cómo sería la fórmula? Sería así. Oro más 1, oxígeno menos 2. Intercambio, 1 acá, 2 acá y queda así. Esta es la fórmula del óxido donde el oro emplea más 1. Porque si empleara más 3, aquí sería pues 3 acá, 2 acá, no sería otro óxido. Pero aquí voy a tomar solamente uno porque si no demoraríamos mucho en los ejemplos, ¿no? Bien, ¿cómo se va a llamar este óxido? En la nomenclatura clásica se va a llamar, jóvenes, como está empleado el más 1, el menor valor, oso, se va a llamar óxido auroso, así, auroso. ¿Por qué? Porque está empleando pues el menor valor en el sistema clásico, ¿no? Óxido auroso. En el sistema Stock, como la valencia es 1, se va a nombrar así, óxido de oro, entre paréntesis, 1. Así a secas, ¿ah? Óxido de oro. Solo en la nomenclatura clásica se utiliza la raíz del nombre, auroso, ¿no? Y en la nomenclatura IUPAC veo la cantidad de átomos. Miren, hay un oxígeno y hay 2 oros. Entonces sería así. Monóxido, porque hay un óxido de dioro. Sería así su nombre. 3 nombres, ¿ah? Pero la IUPAC recomienda esto de acá, el nombre stock. Si el compuesto es iónico, como este óxido, hay que nombrarlo así, stock. Pero en teoría pues se pueden nombrar los 3. Ahora acá estamos empleando oso, muchachos, porque está utilizando pues el menor de los valores, ¿ah? El menor de los valores. Si hubiese empleado 3, o sea acá 3, sería pues óxido áurico. Sería óxido de oro entre paréntesis 3 y sería pues, si aquí es 3, porque si este es 3 jóvenes, este 3 pasa acá, sería trióxido de dioro, ¿no? Cambiaría pues el nombre dependiendo de la fórmula, ¿no? Bien, otro óxido, vamos a escoger el estaño. Estaño tiene carga más 2 y más 4. Yo voy a tomar para este ejemplo el más 4. Significa, jóvenes, que en el nombre clásico sería el ico, ¿no? Ahora, ¿cómo se nombra estaño con ico? ¿No? No sería pues estañico, ¿no? No sería pues estañico, ¿no? Entonces ahí hay que utilizar pues la raíz del nombre, ¿no? Y la raíz del nombre es estagno, ¿no? O sea, con doble N, ¿no? Entonces, si yo formulo el óxido sería así, miren, ¿ah? Voy a tomar estaño más 4, el oxígeno siempre es menos 2, ¿ah? Recuerden eso, el oxígeno siempre es menos 2. Intercambio, 4 aquí, 2 aquí, queda así, pero como tiene factor común, simplifico y queda así. Como he empleado el más 4, su nombre sería pues óxido estánico, así es, no es estánico, ¿ah? Es estánico. Así. El nombre stock, como estoy empleando el 4, se llamaría más fácil, ¿eh? Simplemente óxido de estaño, entre paréntesis 4, así a secas, ¿no? Y en la nomenclatura stock, hay, IUPAC, hay 2 oxígenos y un estaño, se llamaría simplemente dióxido de estaño, ¿no? Bueno, sería dióxido de monoestaño, porque hay un estaño, pero hemos hecho para el elemento, no, la palabra mono no se coloca, sería así. 3 nombres, ¿ah? Ahora, si hubiese utilizado el más 2, aquí cambia pues el nombre, ¿no? Sería pues óxido estanoso, sería, ¿no? Estanoso. Aquí sería pues óxido estaño entre paréntesis 2 y esto cambiaría de acuerdo pues a la fórmula, ¿no? Porque si aquí fuese 2,
2,2 se simplifica, sería SNO, monóxido de estaño, nada más sería, ¿no? Bien, óxido no metálico, este es el otro tipo, ¿ah? El otro tipo. Son compuestos covalentes. Los óxidos metálicos son iónicos, ¿ah? Los óxidos no metálicos son covalentes y de carácter ácido. Por eso a los óxidos no metálicos también se le llama óxidos ácidos, así como a los óxidos metálicos le llaman óxidos básicos, donde el elemento E es un no metal, ¿no? Tanto el no metal, ¿no?, como el oxígeno se encuentran en forma neutra, ¿no? Porque esto es covalente. Aquí no hay cationes ni aniones, ¿no? Entonces, esas cargas, aquí sí hay cargas porque son iónicos, aquí no hay cargas, son cargas aparentes, ¿no? Pero por convención al oxígeno se le va a representar siempre con carga -2, ya saben, a los óxidos el oxígeno es -2. La formulación del óxido, considerando pues que ese elemento E no metal tiene valencia N, sería así. Igual que en el caso anterior, solo que aquí ya no es un metal, pues, es un no metal, ¿no? Y queda así, ¿no? Pasamos N acá, 2 acá, queda así. Si se puede simplificar, se simplifica. Por tratarse de un compuesto covalente, esto es ya covalente, la YUPA recomienda el nombre sistemático. O sea, eso de dióxido, trióxido, tetróxido, ese nombre es lo que recomienda la YUPA. Pero muchas veces nadie le hace caso a la YUPAC y lo nombra pues con los 3 sistemas, ¿no? Pero la YUPAC recomienda hay que usar esto, ¿no? Y si usamos el sistema clásico, jóvenes, en el sistema clásico hay un término adicional. En el sistema clásico a los óxidos no metálicos no se les llama óxidos, sino se les llama anhidridos. Es un nombre antiguo que tiene que ver con la generación de ácidos, ¿no? Porque ellos van a generar ácidos, ¿no? Se le llama anhidridos en vez de óxido, ¿no? En vez de óxido, por si acaso, solo en el sistema clásico, ¿ah? Ejemplos, miren, ¿ah? A ver, azufre. Azufre tiene 3 valores. En el sistema clásico sería hipo, oso, ico. Voy a utilizar el +6 para formular el óxido. Sería así, entonces. Azufre +6, el oxígeno siempre es -2, ¿ah? Cambiamos 2 acá, 6 acá, queda así. Se puede simplificar, queda como SO3. Como estoy empleando el +6, en la nomenclatura clásica sería ico. Entonces su nombre sería anhidrido sulfúrico. Ya no la palabra óxido, ¿eh? Porque es un óxido, pero en el nombre clásico se utiliza anhidrido. Anhidrido sulfúrico. En el nombre stock es más fácil. La valencia es 6, ponemos así. Óxido de azufre, entre paréntesis 6, y listo, ¿no? Así a secas. Y en el nombre YUPAC, como hay 3 oxígenos y un azufre, se nombra así, trióxido de azufre, ¿no? Porque en YUPAC se utiliza prefijo de cantidad. Aunque lo más correcto sería pues trióxido de monoazufre, ¿no? Pero la palabra mono no se emplea pues para el elemento principal. Otro caso, a ver, el cloro. El cloro tiene carga +1, +3, +5, +7. Aquí voy a utilizar +1. Recuerden, jóvenes, cuando es el más pequeñito de 4, es hipooso, aquí es oso, aquí es ico y aquí es perico. Entonces aquí va a llamarse hipooso. La fórmula sería así, a cloro +1, oxígeno -2 intercambian. Sería así. Nombre clásico sería anhidrido hipocloroso. Hipocloroso porque está empleando el menor de los valores. Si empleara él, sería cloroso, aquí sería clórico, aquí sería perclórico. El nombre stock es más fácil, como la valencia es 1, decimos simplemente óxido de cloro entre paréntesis 1, ¿no? Y el nombre YUPA, como hay un oxígeno y 2 cloros, sería así, monóxido de dicloro. La palabra mono sí se utiliza para la función, ¿ah? No para el elemento. Monóxido de dicloro. Así. Y así se pueden nombrar, jóvenes, a todos los óxidos, ¿ah? Siguiendo estas reglas. 3 nombres para cada uno, ¿no? Manganeso. A ver, manganeso tiene 3 valores, +6, +4, +6, +7. 7 es el límite, jóvenes. Siempre que haya 7 es perico, por si acaso. Entonces la fórmula sería así, +7, -2, el oxígeno siempre -2, intercambia, quedaría así. ¿Cómo se va a llamar esto acá? Como es +7, es perico. Su nombre clásico, lo vamos a indicar acá, se llamaría anhidrido permangánico. Permangánico. En el sistema stock, simplemente óxido manganeso 7, porque está utilizando el 7. Y en el YUPAC, recuerden, miren, el YUPAC,
hay 7 oxígenos y 2 manganesos. ¿Ah? En el UPAC se utiliza prefijos de cantidad. Entonces el nombre de UPAC sería heptóxido, porque hay 7, de dimanganeso, porque hay 2 manganesos, ¿ah? Por si acaso. Noten que los 2 últimos nombres son los más sencillos, ¿no? de establecer de acuerdo con la fórmula, ¿no? Bien, dentro de los metales, esto ya como observación, jóvenes, porque aquí estamos hablando de anhidridos de óxidos no metálicos, pero el manganeso es un metal. ¿Por qué, profe, puso el manganeso ahí? Si el manganeso es metal, ¿no? Estos son óxidos no metálicos. ¿Por qué está el manganeso? Porque aquí, jóvenes, hay algunas excepciones, ¿no? Dentro de los metales, algunos elementos como el manganeso, el cromo, el vanadio, etcétera, son hasta 7 elementos los que tienen esa característica. Cuando estos metales, jóvenes, utilizan ciertos valores de número de oxidación, tienden a comportarse como no metales. Y en vez de formar óxidos metálicos, forman óxidos no metálicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, el manganeso, se comporta como no metal cuando emplea estos 3 valores. Tiene masa, tiene +3 y tiene +2 también, pero cuando emplea +3 y +2, actúa como metal normal. Pero cuando utiliza +4, +6, +7, actúa como no metal. Por eso aquí hemos puesto pues el anhidrido del manganeso como si fuese no metal. Y el cromo, jóvenes, tiene valores +3 y +6. +3 se utiliza como metal corriente, pero cuando utiliza +6 se comporta como no metal y puede formar anhidridos, a pesar de ser metal, ¿eh? Porque estos de acá son óxidos no metálicos. Pues ya son anomalías. Ese comportamiento, jóvenes, dual, que a veces actúa como metal o no metal, se llama anfoteritismo, ¿no? Los elementos cromo y manganeso, comúnmente también el vanadio, bismuto, ¿no? En algunos casos el aluminio inclusive, se dice que son anfóteros, ¿no? Tiene doble comportamiento. En algunas ocasiones se comporta como metal, como les corresponde, y en algunos casos se comporta como no metal. Bien, óxidos especiales. Esto ya es complemento, jóvenes, ¿no? Porque normalmente los exámenes de admisión preguntan sobre los óxidos metálicos y no metálicos. Pero hay algunos jóvenes que siguen otras reglas, ¿no? Bien, se consideran óxidos especiales aquellos compuestos que resultan de la combinación de un elemento con el oxígeno, donde este último, oxígeno, puede emplear un estado de oxidación diferente al común. O sea, el común, el oxígeno es -2 en los óxidos tradicionales, ¿no? Pero hemos visto en tabla periódica que el oxígeno también puede tener -1, ¿no? O incluso, jóvenes, puede volverse positivo si reacciona pues con el flúor, porque el flúor, el único valor que tiene es -1 y es el más electronegativo, ¿no? O estos óxidos resultan de la fusión de los óxidos comunes, ¿no? Esos óxidos ya especiales tienen un nombre, jóvenes, que ya no sigue pues, las reglas que hemos dado, ¿no? O sea, ya no se aplica ahí la nomenclatura clásica, la nomenclatura Stock ni la nomenclatura UPAC porque son nombres especiales, ¿no? Tenemos los casos, los peróxidos, ¿no? Que se forman a partir de este ion de acá, ion peróxido. En este caso el oxígeno tiene número de oxidación -1, porque esta carga -2 es de 2 oxígenos. Cada oxígeno es -1, ¿no? Y el elemento que se va a unir a él siempre debe utilizar su mayor número de oxidación. Cuando eso pasa, se forma el peróxido. Ejemplos, miren, ¿eh? El hidrógeno tiene +1 y -1. +1 es su máximo valor. Cuando se une con él, forma el peróxido de hidrógeno. Se coloca así, ¿eh? O sea, en el óxido ordinario, aquí hay un solo oxígeno y este -2, ¿verdad? Pero cuando es así, este ion se llama peróxido. Intercambian 1 acá, 2 acá y queda así, ¿no? 2 acá, 1 acá y queda así. H2O2. Esto no es el agua, por si acaso, ¿eh? H2O2. Esto se conoce, jóvenes, como el peróxido de hidrógeno. Así a secas, ¿ah? Porque aquí no se aplica pues las reglas UPAC, Stock, clásico, no. Este peróxido de hidrógeno forma lo que se llama el agua oxigenada. Y se deja así, jóvenes, no se simplifica, porque si simplifican, ustedes están eliminando este ion. Este ion no se debe eliminar. Siempre debe quedar un O2, por lo menos. Otro caso sería pues el peróxido de calcio, ¿no? Donde el calcio igualito está unido a este ion peróxido, ¿eh? Aquí este 2 pasa aquí, 2 queda así. Se puede simplificar él, pero el O2 siempre debe quedar. Esto se conoce como peróxido de calcio. En estos compuestos la fórmula siempre debe contener a este ion, no debe eliminarse, ¿eh? Por eso siempre debe aparecer en las fórmulas por lo menos un O2, que indica la presencia del ion peróxido.
Por lo que se debe pues tener cuidado al momento de simplificar los subíndices, ¿no? Aquí sí se puede simplificar porque está fuera, ¿no? del paréntesis. El paréntesis debe quedar siempre como O2. Otro ejemplo aquí es cuando el sodio se une al ion peróxido y genera pues esta especie. Aquí también no se puede simplificar porque estaríamos eliminando el O2, ¿no? Esto se llama peróxido de sodio, cuyo nombre común es la oxilita. Óxidos dobles o salinos también son óxidos especiales. Se forman a partir de la combinación de dos óxidos metálicos en la proporción de 1:1 cuando las cargas de los óxidos metálicos son más 2 y más 3, y en la proporción de 2:1 cuando las cargas pues, del metal en esos óxidos es más 2 y más 4. Así se forman, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de 2 más 3, el óxido ferroso y el óxido férrico, cuando se fusionan, se forma este óxido llamado óxido doble de hierro. También se le puede llamar óxido ferroso férrico porque tiene a los dos óxidos, o se le puede conocer como la magnetita, ¿no? O piedra imán, que es con la cual se hacen los imanes, ¿no? Es así. Pero estos óxidos ya tienen una proporción distinta. En los óxidos ordinarios, la fórmula es elemento 2, oxígeno N, ¿no? Pero aquí estas fórmulas de los peróxidos también difieren de lo normal. O el caso del plomo, ¿no? El PbO2, donde el plomo tiene más 2 más 4, se forman en la proporción de 2:1. 2 de él, 1 de él, y aparece este óxido. Este óxido también se llama óxido doble de plomo, óxido plumboso plúmbico o minio, también le llaman minio, porque está en un mineral de ese nombre. Pero ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, que en los peróxidos hay esta agrupación O2 y en los óxidos dobles hay esta agrupación 3,4. Siempre 3,4. Siempre que vean 3,4 es un óxido doble que se ha generado por la fusión de óxidos metálicos con estas valencias, o sea, 2,3 o 2,4. Óxidos dímeros que se forman a partir de la fusión de dos óxidos simples, cuya fórmula no se simplifica porque es un dímero, se dice. Este caso, por ejemplo, el NO2 se une para formar el N2O4, que sería el tetraóxido de dinitrógeno. No se puede simplificar, porque son dímeros, ¿no? Estarían eliminando, pues, el óxido base, ¿no? Son asociaciones, ¿no? Tetraóxido de dinitrógeno se llamaría, ¿no? O esto de acá, P2O5, que forman el P4 oxígeno 10. Aquí no se puede simplificar, esto queda así, porque es un óxido dímero, se llama. Este es el decaóxido de tetrafósforo, porque hay 10 oxígenos y 4 fósforos. Se llama óxidos dímeros. Y por último, los óxidos neutros, que no son ni ácidos ni básicos, ¿no? O sea, no son ni óxidos metálicos ni óxidos no metálicos, se conforman o se comportan como óxidos neutros. Son óxidos que no poseen carácter ácido ni básico y se forman, jóvenes, a partir de algunos no metales, principalmente, los cuales actúan o emplean números de oxidación no comunes. Son los casos, pues, del nitrógeno. El nitrógeno, cuando tiene más 1, más 3 y más 4, forma óxidos neutros. Esos óxidos no son ni ácidos ni básicos, ¿no? O el carbono, jóvenes, tiene dos números de oxidación más 2 y más 4. Cuando emplea más 2, forma un óxido neutro, que es el monóxido de carbono o CO. En cambio, cuando emplea más 4 es el dióxido de carbono. Eso sí es ácido, óxido no metálico. Pero cuando emplea más 2 es neutro. ¿Y dónde están esos valores no comunes, jóvenes? Aquí en la tabla periódica. Aquí está. Por ejemplo, miren el nitrógeno. ¿Cuántos valores tiene? ¿No? Pero de los cuales forman óxidos comunes el 3 y el 5 nomás. El más 1, más 2 y más 4 forman óxidos neutros que no son comunes. Lo mismo pasa con otros elementos, ¿no? Como el caso, pues, de el carbono, que es más 2. No utiliza, pues, más 2. O sea, formar compuestos con más 2 es formar óxidos, pues, de naturaleza extraña, ¿no? Óxidos especiales u óxidos neutros, se dice así. Bien. Eso, jóvenes, en cuanto, pues, a los óxidos. Hay más funciones que vamos a ver en las clases posteriores, como la función hidruro, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. Eso lo vamos a ver conforme, pues, avancemos en el tiempo, ¿no? A continuación vamos a dar ya la solución a los problemas, pues, de la práctica dirigida.
Con este capítulo, jóvenes, de formulación y nomenclatura, vamos a empezar, o vamos a terminar la química cualitativa, ¿no? Donde hay bastante, pues, teoría, ¿no? Después de eso, de este capítulo, vamos a ver unidades químicas de masa, donde ya es todo operación matemática, ¿no? La teoría no va a ser tan extensa y los problemas van a ser más aplicativos, ¿no? En términos matemáticos. A algunos les gusta más, pues, hacer operaciones matemáticas que estar, pues, marcando verdadero, falso, correcto, incorrecto, ¿no? Porque tiene que revisar, pues, la teoría, ¿no? Bien, tiene la práctica ya. Vamos a desarrollar igual aquí en el solucionario se coloca, pues, el enunciado, ¿no? Dice, esto respecto, jóvenes, a los números o estados de oxidación, a las cargas que hemos dicho, ¿no? Aquí están las reglas que hemos mencionado, ¿no? Dice, toda sustancia libre o simple tiene un estado de oxidación igual a cero, ¿sí? Siempre que no esté combinado con nadie, su carga es cero. En todo compuesto neutro, la suma de estados de oxidación o números de oxidación es igual a cero, ¿no? Eso hemos dicho, hemos sumado, ¿no? Las cargas y cero. Salvo que la especie sea ionizada, porque si está ionizada, la suma de cargas es igual, pues, a la carga del ion. Y el estado de oxidación negativo, hemos dicho, porque el estado de oxidación se calcula rompiendo enlaces, ¿verdad? El valor positivo lo va a tener el átomo que va a perder los electrones y el valor negativo lo va a tener, pues, el átomo que va a ganar los electrones. Y el que gana los electrones siempre es el de mayor electronegatividad. Entonces aquí las tres afirmaciones son verdaderas. Y esto está en la teoría. Felizmente estamos en la era digital y como por arte de magia podemos trasladar. Acá están las reglas, ¿no? Determinación de los números de oxidación. Primera regla dice, todo átomo libre o que no se encuentre enlazado con otro diferente a él tiene esta oxidación o número de oxidación cero. Se considera neutro. De todo compuesto neutro que dice acá, la sumatoria de número de oxidación o estado de oxidación es igual a cero, verdadero, ¿no? Y esto de acá se deduce ya, pues, el cálculo, ¿no? Uno es positivo, otro es negativo por la electronegatividad, jóvenes, ¿eh? La electronegatividad. Los no metales son negativos porque son electronegativos, ¿no? En cambio, los metales tienen solo valores positivos porque son electropositivos. Por eso la respuesta aquí sería la C. Todas son verdaderas. Bien, segundo. Aquí están las funciones, jóvenes, químicas y los grupos funcionales, ¿no? Hidróxido, ¿con quién se asocia? Ácido, ¿con quién? Óxido, ¿con quién? Hidruro metálico, ¿con quién? ¿No? Hay que asociar, aquí están los grupos funcionales y aquí están las funciones. Para asociarlos, obviamente, hay que tener la teoría. Y aquí también, como por arte de magia, trasladamos los grupos funcionales, ahí está, ¿no? Hidróxido, fíjense acá, está asociado con el OH, entonces 1 con C. Buscan las alternativas, esa es la respuesta, ¿no? Porque las otras asociaciones no hay, miren. Ácido tiene, pues, el hidrógeno más 1, ¿no? O sea, ácido está asociado con A. Sería 1A, no hay 1A, ¿no? Óxido con oxígeno menos 2, ¿no? Este óxido está asociado con él, con menos 2. 3B, no hay 3B, ¿no? Hidruro metálico, acá está hidruro metálico con hidrógeno menos 1, ¿no? Entonces sería 4 con D. Tampoco hay 4 con D, ¿no? La única asociación correcta es 1 con C, ¿no? Ion hidróxido. Entonces aquí la clave sería, pues, la D. La D. Bien, aquí hay que calcular, jóvenes, los números de oxidación del azufre en estas sustancias. Aquí vamos a aplicar las reglas, ¿no? Hay que aplicar las reglas. El primero es halojo, jóvenes, como aquí el azufre no está combinado con nadie distinto a él, solamente azufre, 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 es neutro, pues, ¿no? No está combinado, no tiene carga, ¿no? Entonces el primer valor de carga va a ser 0, o sea, puede ser la respuesta A y C. En cambio aquí, esta carga, jóvenes, menos 2 es de todo, ¿ah? Solo que aquí, esto también es una mala costumbre, jóvenes, ¿ah? Porque cuando se escribe estos iones, esta carga siempre debe estar fuera de un paréntesis, ¿no? Porque uno puede suponer que este 2 menos o menos 2 es de este oxígeno nada más. Y no es así. Esta carga 2 menos o menos 2 es de todo el SO3. Pues hay que tener cuidado. Bien, esto va a ser así aplicando las reglas, ¿ah? Para el primero, azufre 8. Voy a asumir que el azufre tiene carga X. Entonces 8 por X es igual a 0. Entonces X igual a 0, pues, ¿no? Porque es neutro. En cambio aquí, miren, aquí sí debió ser la escritura así, ¿no? Entonces, como me piden a mí calcular esta oscilación del azufre, voy a asumir que azufre X
Y cada oxígeno que está acá vale menos 2, ya sabemos eso. Entonces, cuando aplica la sumatoria sería pues X, ¿no? Más 3 oxígenos, cada oxígeno menos 2. Esto me va a dar igual a menos 2, ¿ah? Porque este es un ion. No lo igual a 0 acá porque es un ion. Opero acá sale más 6, perdón, menos 6. Pasa al otro lado como más 6 y X saldría más 4. Aquí, jóvenes, voy a asumir que el azufre tiene carga X, el oxígeno sí lo conozco, es menos 2. El problema es que no conozco el hierro. Profesor, ¿por qué puso más 3? Porque la fórmula me dice, jóvenes, que más 3. Recuerden que estos números que ven acá es del intercambio, ¿no? O sea, es del intercambio, viene del intercambio. Entonces, 3 viene del hierro, 2 viene pues de este ion. Entonces, para el hierro voy a colocar más 3 porque el hierro es un metal, solamente tiene positivo. Entonces, sería así. Hay 2 hierros, sería 2 veces más 3. Hay 3 azufres, jóvenes, ¿ah? Porque cada azufre está multiplicado por este 3. Como el azufre es X, sería 3X. Hay 12 oxígenos. Cada oxígeno vale menos 2, sería 12 por menos 2. Y hago las operaciones, aquí sería menos 24. Aquí sale más 6. Con menos 24 sale menos 18, ¿no? Paso al otro lado. Con más 18, el 3 pasa a dividir. X saldría pues más 6, ¿no? Aquí sí lo iguala a 0, jóvenes. ¿Por qué? Porque esta especie no tiene carga. Aquí sí le igualé a menos 2 porque estamos hablando de un ion. Aquí le iguala a 0. Me sale 0 porque la especie es neutra, ¿no? Entonces las cargas pedidas son 0 más 4 y más 6, que corresponde a la clave C. La clave C. Bien, aquí. Indique la asociación del átomo de oxígeno en cada uno de los siguientes compuestos. Bien, esto, jóvenes, es un óxido normal. Entonces aquí el oxígeno va a tener menos 2. En cambio, cuando está unido con el flúor, sí hay que tener cuidado porque el flúor tiene un solo valor que es negativo menos 1. Significa que el oxígeno ahí debe ser positivo. Y cuando vemos así el O2 hay que tener cuidado porque esto, jóvenes, puede ser un peróxido, ¿verdad? Hemos dicho. Entonces, va a ser así. En este cuadrito también vamos a indicar. Sabemos que el hidrógeno es más 1 y si no conociésemos del oxígeno en el agua, lo podemos calcular por fórmula, ¿no? 2 hidrógeno más 1 más X es igual a 0. Entonces, esto positivo pasa a restar, demuestra que el oxígeno en el agua es menos 2. ¿Por qué? Porque es un óxido ordinario. Y en todo óxido ordinario el oxígeno es menos 2. Aquí, no conozco el oxígeno, pero sí conozco el flúor. El flúor es menos 1. Entonces digo, a ver, hay un oxígeno que sería X, 2 flúor, cada flúor menos 1 lo igual a 0. Entonces aquí sale menos 2, pasa al otro lado, sería más 2 el oxígeno. Aquí, conozco el calcio, ¿eh? El calcio es más 2, es el único valor que tiene. En cambio, el oxígeno lo pongo en duda porque el oxígeno tiene 2 valores, ¿no? Entonces, llamo X al oxígeno, entonces sería así. Más 2 más 2X es igual a 0, porque hay 2 oxígenos, ¿eh? Entonces, esto pasa a restar, menos 2, esto pasa a dividir, menos 1 sería. Significa que esto es un peróxido. Estos son los valores. Profesor, ¿de dónde averiguó que el flúor es menos 1 y el calcio es más 2? ¿No? Porque estos no son elementos comunes. Eso está, jóvenes, en tabla periódica, lo podemos ver acá nuevamente. El calcio, miren, es un alcalino térreo y todos los alcalinos térreos tienen un solo valor que es más 2. O sea que siempre que vean al calcio ya tiene más 2. Del otro que esté unido a él pueden dudar, ¿no? Pero el calcio no, es más 2. Y el flúor, fíjense acá, tiene menos 1, ¿no? Entonces, siempre que vean al flúor unido en un compuesto binario, solamente de 2 átomos, el flúor va a ser el negativo, el otro debe ser positivo. Es por eso que en ese caso el oxígeno nos salió pues más 2, ¿no? Porque el flúor está unido pues al oxígeno y nos ha salido pues este valor, ¿no? O sea, esto ya está definido. Esto sí no lo conozco porque el oxígeno, como tiene 2 valores, puede usar cualquiera. Entonces, lo reemplazamos acá y calculamos que sale más 2. Igualito acá, el hidrógeno, no que ser positivo, el oxígeno debe ser negativo porque es más electronegativo. Conozco, él no lo conozco, entonces por duda pongo X y me sale pues menos 2, ¿no? Y esos son los valores pues pedidos. Menos 2 más 2 menos 1. La clave sería entonces la D. La clave es la D. Y simplemente estamos aplicando las reglas, jóvenes, ¿ah? No estamos haciendo pues aquí
magia, ¿no? No estamos adivinando nada, todo está en la teoría. Bien, esto es teoría. Reglas de números de oxidación. Dice, los metales adquieren números de oxidación positivo en los compuestos que forman. Eso es verdadero. En esa tabla periódica hemos visto que todos los metales son positivos. ¿Por qué son positivos? Porque los metales tienen esa tendencia natural a perder electrones, a formar cationes. Los no metales a formar compuestos con los metales adquieren número de oxidación negativo. Eso también es obvio. Porque si el metal es positivo, ya lo sabemos, y se va a unir con un no metal, el no metal debe ser negativo, porque siempre es positivo o negativo. No pueden ser, pues, dos iguales, ¿no? Dicen compuestos binarios, o sea, solamente de dos elementos, ¿no? Los no metales pueden tener número de oxidación negativo como estos valores, ¿no? Los no metales, sí, en compuestos binarios, ¿ah? Como el caso de los óxidos metálicos, ¿no? O si se unen a metales, los no metales pueden tener estos valores. Y ahorita lo vamos a visualizar también en la tabla periódica. El sustento es así. La primera es verdadero porque la naturaleza electropositiva de los metales, así como la tendencia que tienen ellos a perder electrones, a oxidarse, demuestran, jóvenes, el por qué dichos elementos, o sea, los metales, solo poseen número de oxidación positivo, ¿no? Solo tienen valores positivos, ¿sabes? En cambio, los no metales tienen valores positivos y negativos, ¿no? Los metales son siempre positivos. Segundo, también es verdadero porque sabemos que en teoría todos los compuestos químicos están formados por átomos que poseen un valor de carga que puede ser positivo o negativo, ¿no? Eso llamamos número de oxidación. Si se trata de compuestos binarios, que solamente hay dos, y uno de los elementos es metal, el metal va a ser positivo, el otro, jóvenes, debe ser negativo necesariamente, ¿no? Necesariamente. Y si está unido pues a un no metal, el no metal únicamente puede utilizar sus valores negativos, a pesar que los no metales también tienen valores positivos, ¿ah? Pero esos valores positivos no los van a emplear frente a un metal porque el metal ya es positivo, ¿no? Solamente emplean el valor negativo. ¿Cómo ocurre pues en la tercera afirmación? En compuestos binarios los no metales pueden tener número de oxidación negativo, como -4, -3, -2, -1. Y eso es correcto. ¿Dónde vemos eso? Acá, miren. Y normalmente, jóvenes, como está indicado, cada no metal, a excepción del oxígeno, ¿no?, posee un solo valor de número de oxidación negativo, ¿no?, que de acuerdo a su grupo es igual al número de electrones que le falta para completar el octeto, 8. ¿No? Un solo número de oxidación negativo. Hay que colocar aquí, faltó esto. Que de acuerdo, jóvenes, a su grupo, pueden ser -4, -3, -2, -1. ¿No? Fíjense acá en la tabla periódica. Miren, en esta son de los no metales. Miren los halógenos, todos tienen -1. ¿Por qué? Porque le falta 1 para llegar pues a 8, ¿no? Ellos tienen 7 electrones. Los anfígenos, a excepción del oxígeno, todos tienen -2. ¿Por qué? Porque el grupo 6A le falta 2 para llegar a 8. Nitrogenoides, miren, tiene -3. ¿Por qué? Porque el grupo 5A le falta 3 para llegar pues a 8, ¿no? Y los carbonoides tienen -4. Los no metales, porque le faltan 4 para llegar pues al grupo 8, a completar el octeto, ¿no? A completar el octeto. Por eso, cuando me dicen en este problema que los no metales pueden emplear estos valores -4, -3, -2, -1, es correcto, pues, ¿no? Pueden usar esos valores dependiendo el grupo donde se encuentren, ¿no? Donde se encuentren. Bien, entonces la respuesta para el problema número 5 es la A. Todos son correctos. A ver, la 6. Aquí vamos a hablar de los grupos funcionales, ¿no? Dice, los compuestos que tienen el mismo grupo funcional presentan propiedades similares, ¿sí? Por eso hablamos pues de los óxidos, todos se comportan de manera similar. Los hidróxidos, todos se comportan de manera similar. La función química es el conjunto de compuestos que presentan el mismo grupo funcional, ¿sí? Por eso lo llaman función química, porque tienen algo que se repite en sus fórmulas, llamado grupo funcional. Las sustancias simples no presentan función química. Eso es verdadero. Una sustancia simple son los elementos químicos, ¿no? Y aquí no estamos hablando de elementos, Aquí estamos hablando de compuestos químicos, ¿no? Los elementos, pues, no tienen función
o no representan una función. Los compuestos sí. De todo compuesto que contenga el oxígeno con número de oxidación igual a -2 es un óxido, ¿no? El oxígeno tiene -2 en cualquier compuesto que forme, ¿eh? No necesariamente los óxidos, ¿no? En los hidróxidos el oxígeno también tiene -2, ¿no? En los ácidos también tiene -2. En las sales también va a tener -2, ¿no? Ahora, si acá hubiese dicho todo compuesto binario, ¿no? Que contenga el oxígeno con número de oxidación -2 es un óxido, sí, pues. Pero aquí está hablando de todos los compuestos, ¿no? El oxígeno tiene en todos los compuestos, salvo excepciones como los peróxidos, carga pues -2, ¿no? No solamente en los óxidos, ¿sabes? Por eso la respuesta D sería pues incorrecta. Y aquí vamos a indicar el sustento, ¿eh? Todos los compuestos que conforman una función química presentan propiedades similares debido a que poseen el mismo grupo funcional. B también es correcto. Las funciones químicas más comunes son los hidruros, óxidos, hidróxidos y ácidos, los cuales se reconocen por sus grupos funcionales. C también es correcto. Las sustancias están formadas, las funciones están formadas por compuestos químicos, ¿eh? Un compuesto químico debe tener por lo menos dos elementos distintos, que resultan de la combinación de dos o más sustancias simples o elementos químicos. O sea, el elemento químico solito no es una función química. Para que sea una función química, el elemento debe estar unido al oxígeno, ahí forma un óxido, debe estar unido al hidrógeno, forma un hidruro, debe estar unido al OH, forma un hidróxido y así. Pero el elemento solito no genera una función química, tal como dice acá, ¿no? La D es la incorrecta, porque el oxígeno posee número de oxidación -2 en muchos compuestos químicos y no solo en los óxidos, ¿eh? Son los casos de los hidróxidos, ahí también hay OH, el oxígeno tiene -2. En los ácidos oxáceos, como el ácido sulfúrico, hay oxígeno y el oxígeno es -2. No solamente en los óxidos, ¿eh? Como dice acá, ¿no? Dice, todo compuesto que contenga oxígeno -2 es un óxido. No, no es así. Entonces la clave aquí es la D. Bien, problema 7. Hay que diferenciar estos óxidos, quiénes son básicos y ácidos. Básicos son los óxidos metálicos, hemos dicho, son compuestos iónicos de carácter básico, y ácidos son los óxidos no metálicos, que son compuestos pues covalentes de naturaleza ácida, ¿no? Bien, entonces aquí solamente hay que ver las fórmulas, pero hay que tener cuidado con algunos elementos anfóteros, hemos dicho, ¿eh? Como el caso del manganeso y el cromo. Igual aquí voy a recurrir a mi tabla periódica. El primer óxido, jóvenes, contiene el manganeso, pero acá el manganeso es +6, si ustedes lo calculan, miren, 3 oxígenos -6, entonces el manganeso sería +6, para que todo sea 0. Es un óxido metálico, pero anfótero, de carácter ácido y naturaleza covalente. ¿Por qué? Porque el manganeso está empleando su carga +6. Y cuando emplea +6, cuando emplea +4 y cuando emplea +7 se comporta como no metal y forma óxidos ácidos, no metálicos. En cambio, el MgO y el FeO, ¿no? Estos sí son óxidos metálicos porque el magnesio y el hierro son metales. Son óxidos básicos y de naturaleza iónica. Y los tres restantes que contienen yodo, nitrógeno y azufre son óxidos no metálicos porque son no metales netos, pues, ¿no? Yodo no metal, nitrógeno no metal, azufre no metal, son óxidos no metales de carácter ácido y naturaleza covalente, ¿no? Entonces la conclusión es acá, es que se tiene dos óxidos básicos, que son estos acá óxidos metálicos, y 4 óxidos ácidos, o sea, los normales, y debido pues a la propiedad anfótera del manganeso, ¿no? Se debe recordar que el manganeso, cuando emplea número de oxidación +4, +6, +7, aquí está empleado +6, se comporta como no metal, por lo que sus óxidos serán ácidos, ¿no? Y esa es la conclusión a la que se llega pues acá. Pues la respuesta sería 2 y 4, ¿no? 2 básicos y 4 ácidos. Solo que aquí se me pasó la fórmula, ¿no? Aquí es nitrógeno 2, oxígeno 3. Bien, entonces la respuesta aquí sería pues la D. La D. Bien. Aquí sin nombre, jóvenes, ¿ya? Vamos a aplicar las reglas de nomenclatura. Vamos a nombrar a este óxido en el sistema Stock y a este óxido en el sistema clásico. O sea, en el Stock se coloca la valencia romano y en el clásico se utiliza ozoico, ¿no? ¿Cuál es la valencia del plomo acá? Podemos saberlo, jóvenes, porque cada oxígeno es -2, ¿verdad? Como hay 2, sería -4. Para que sea 0, el plomo debe ser +4.
¿no? Debe ser más 4. Entonces, el nombre del primero sería óxido de plomo 4. O sea, puede ser la A, puede ser la B o puede ser la D. En cambio, aquí calculamos a ver el estado de oxidación del cobre. Aquí es oxígeno menos 2, el cobre debe ser más 2. Pero ¿cómo saber, jóvenes, si con más 2 va a usar oso o ico? Ese es el problema. Tenemos que recurrir, jóvenes, a la tabla periódica para ver sus valores y saber si el más 2 es el más grande de los valores para que use ico o es el menor para que use pues, el oso, ¿no? Pues el segundo nombre es más difícil de determinar. Por eso vamos a tener que recurrir pues, a la tabla periódica y esto sería así. Para el primero, jóvenes, el plomo está utilizando más 4. Yo lo puedo deducir de aquí, ¿no? 2 oxígenos sería menos 4, el plomo más 4. Entonces su nombre, stock, sería óxido de plomo 4. Aunque también se puede llamar óxido plúmbico porque está utilizando más 4. O se puede llamar dióxido de plomo en el sistema, pues, YUPAC. Acá están los tres nombres, ¿ah? Acá están los tres nombres. Como está empleando más 4, óxido plúmbico. Óxido de plomo 4, ¿no? O dióxido, pues, de plomo, ¿no? De acuerdo con la fórmula. Pero a nosotros nos están pidiendo señalar el nombre stock, que sería esto de acá. Voy a ponerle rojito para que quede resaltado. Este nombre me están pidiendo. Porque el plomo está empleando más 4, ¿ah? Está empleando más 4. ¿Por qué más 4 de acá se deduce, joven? Hemos visto las reglas para calcular el número de oxidación, ¿no? Cada oxígeno de un óxido vale menos 2. Como hay 2 oxígenos sería menos 4. El plomo debe ser más 4 para que sea 0. Aquí, en cambio, el oxígeno es menos 2, el cobre es más 2. Ya calculé que es más 2. Pero para saber qué usa oso o ico, yo debo agarrar mi tabla periódica y ver cuántos valores tiene. El cobre tiene 2 valores, más 1 y más 2. Como está empleando el más 2, es el ico, pues. Es el ico, ¿no? Entonces su nombre que me están pidiendo es esto de acá, óxido cúprico, ¿no? Pero también se puede nombrar como óxido de cobre 2 o monóxido de cobre, ¿no? Porque tiene un oxígeno. Entonces los nombres que me están pidiendo son óxido de plomo 4 y óxido cúprico en el sistema clásico, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la clave B. La clave B. Ahora, profesor, ¿cómo llega pues a estos valores, no? Porque aquí no es tanto. Aquí en el stock solamente conozco la carga y listo, y lo pongo en números romanos, ¿no? Pero si quiero nombrarlo de otra forma, ahí sí tengo que conocer la carga. El cobre también calculé 2 y si me piden el nombre stock sería más fácil, o sea, cobre 2. Pero para colocar ico oso, yo no me basta saber que es 2, jóvenes, ¿ah? Yo debo saber cuántos valores más hay. Y si ese valor es 2, es el más grande o el más pequeño. Es por eso que yo recurro a mi tabla periódica y busco el cobre. El cobre está acá, fíjense. Acá está el cobre. Más 1 más 2. Como empleo más 2, entonces va a ser cúprico, pues, ¿no? Cúprico y es el nombre pues que me están pidiendo, ¿no? Que me están pidiendo en este caso. La clave entonces sería pues la B. Por eso, muchachos, en la nomenclatura de los tres sistemas mencionados, el sistema Stock y el sistema YUPAC son los más sencillos, ¿no? Sobre todo el sistema YUPAC, porque en el Stock igual yo debo conocer la valencia para colocarlo acá. En cambio, en el sistema YUPAC no, solamente veo la fórmula. Un oxígeno, un carbono, monóxido un oxígeno, un cobre, monóxido de cobre. No veo la fórmula. 2 oxígenos y un plomo, dióxido de plomo, nada más. No necesito conocer pues si es más 1, más 2, más 3, más 5, más 7, ¿no? Solamente veo la fórmula y indico la composición. Por eso, esta nomenclatura YUPAC es la que se va a quedar al final, jóvenes, va a regir al final, pero por el momento se usan las tres y hay que pues hacer teoría sobre las tres, ¿no? Bien, problema 9, mayor atomicidad. Atomicidad, jóvenes, es número de átomos en la fórmula, entonces hay que establecer la fórmula para ellos y eso va a depender del nombre. Aquí termina en ico, voy a utilizar el sistema clásico. Trióxido de cobalto, ¿no? Aquí hay un error, jóvenes, hay que corregirlo porque no existe el trióxido de cobalto, sino el trióxido de dicobalto. El pentaóxido de dicloro, este es el nombre YUPAC, aquí no requiero pues el número de oxidación. Y el óxido permangánico, sí, cuando termina en ico hay que conocer el número de oxidación. Esto sería así. Bien, óxido argéntico, termina en ico, significa que está utilizando su mayor estado de oxidación. Pero la plata tiene un solo valor, jóvenes, ¿ah? Un solo valor de número de oxidación que es más 1. Y el óxido tiene esta fórmula, ya sabemos, ¿ah?
porque intercambian 2 del oxígeno, N del elemento que se está combinando con el oxígeno, ¿no? Aquí va 2, aquí va N. Entonces, como N vale 1, la fórmula sería así. La fórmula sería así, ¿no? Porque acá va el 1, ¿no? Intercambian. Trióxido de dicobalto, hay que cambiar esto, jóvenes, ¿ah? Trióxido, 3 oxígenos, dicobalto, 2 cobaltos, queda así. 5 átomos, ¿no? Pentaóxido de dicloro, 5 oxígenos, 2 cloros, ¿no? Queda así. Noten que acá no es necesario conocer los números de oxidación, ¿eh? En el nombre de Yupac no. Solamente veo los átomos. Trióxido, 3 oxígenos. Pentaóxido, 5 oxígenos, ¿no? Dicobalto, 2 cobaltos. Dicloro, 2 cloros, ¿no? Ya conozco la fórmula. En cambio, en el último también hay que conocer el estado de oxidación. Óxido permangánico. Entonces, el manganeso, que tiene estos valores, está empleado el mayor, 7. Entonces, reemplazo acá en la fórmula, sería manganeso 2, oxígeno 7, ¿no? O intercambio, pues, ¿no? 7 para el oxígeno, 2 para el manganeso, ¿no? Hacemos el intercambio, tenemos esto. Ahí están las fórmulas ya. Luego, la fórmula del último óxido, este óxido de acá, posee mayor número de átomos, ¿no? Hay 9 átomos en total, aquí solamente hay 7, aquí hay 5 átomos, aquí hay 3 átomos. La atomicidad es número de átomos, ¿ah? Entonces me está pidiendo quién tiene mayor atomicidad, el último, pues. Tiene 9, ¿no? 9 átomos por unidad de fórmula. ¿Por qué? Porque está empleando, pues, el mayor valor, ¿no? Permangánico, ¿no? Permangánico. Bien, profesor, ¿cómo sabe que esa fórmula estaba mal? Porque, jóvenes, si ponemos trióxido de cobalto, sería pues cobalto, oxígeno 3. ¿Cuál sería la carga del cobalto, no? Como hay 3 oxígenos, menos 6, el cobalto sería más 6, ¿no? Si pusiésemos solamente trióxido de cobalto. Y los no metales pues no tienen valores tan altos, ¿no? Los metales, perdón, no tienen valores tan altos, ¿no? En tabla periódica lo podemos visualizar de nuevo, jóvenes. Y van a encontrar, fíjense acá, acá está el cobalto, tiene más 2 y más 3. Entonces, estoy utilizando 3, sería pues 3 para el oxígeno, 2 para el cobalto, ¿no? Por eso es trióxido de dicobalto, no es trióxido de cobalto, ¿no? Esa es la corrección que hay que dar para indicar por la respuesta. Aún así, si hiciésemos la fórmula, la respuesta no cambia. El trióxido de cobalto tendría solamente 4 átomos, ¿no? Y el último tiene pues 9. Bien, último ejercicio. Dice un compuesto está formado por 2 tipos de elementos, oxígeno y un no metal, o sea, es un óxido, ¿ah? Oxígeno no metal es un óxido. Si el no metal presenta esta oxidación más 2, ¿cuál es la fórmula probable y cuál es su función química? Obviamente la función yo ya lo sé porque es óxido más no metal, es óxido no metálico. Y los óxidos no metálicos son óxidos ácidos. Ahora voy a establecer la fórmula. Como conozco el número de oxidación es sencillo, pues, ¿no? Me dicen que el número de oxidación de ese no metal vale más 4, entonces la formulación es así, ¿no? Entonces voy a colocar acá al no metal, voy a llamarle X, su carga es más 4 porque me están dando más 4 y el otro es el oxígeno, ¿no? Porque me dice que se va a combinar con el oxígeno y el oxígeno siempre pues es menos 2, ¿no? Intercambio acá 2, 4, queda así, se puede simplificar, queda XO2. Esta es la fórmula. Como es un óxido no metálico, porque es oxígeno y no metal, es un óxido pues ácido, ¿no? Se trata de un óxido no metálico, por lo tanto su carácter es ácido y su naturaleza es covalente. Entonces el que cumple esta condición es la C, ¿no? Es un óxido ácido. Óxido no metálico, óxido covalente o anhidrido, también le pueden llamar, muchachos, ¿eh? Entonces aquí la respuesta sería la D. Bien. Y eso sería pues todo respecto a esta primera parte, ¿no? Esto todavía es sencillo, muchachos, porque los óxidos son los compuestos dentro, ¿no? De todos los que vamos a ver, los más simples, ¿no? El problema se va a complicar, o sea, los problemas se van a hacer más complicados cuando veamos pues los hidróxidos, los ácidos, las sales, ¿no? Ahí. Pero como ustedes pues están en otro nivel, ¿no? Sí, lo van a entender pues claramente, ¿no? Bien, muchachos, aquí nos quedaremos entonces por esta clase.